¿Qué tal? Espero que estés pasando una excelente mañana, tarde o noche. Bienvenido a Papitas RL Novelas, un lugar para descubrir y disfrutar las mejores novelas, fanfic e historias. Ponte cómodo, disfruta del contenido y si deseas ir mucho más adelantado en las novelas, recuerda que los capítulos anticipados están disponibles en Patreon. Sin más que decir, comencemos. Warhammer 40k, error del sistema, he invocado al architraidor 1-10 tras transmigrar a los páramos más desoladores del submundo del 41 o milenio. Kaelen, un simple mortal, pensó que sus días estaban contados. Cuando por fin se activó su sistema de trucos, rezó por una sola cosa: solo dame alemán Rus. Necesito al rey lobo para sobrevivir. Din. Error del sistema. Objetivo fijado, Davin. Recuperando alma, en lugar del leal lobo, un gigante moribundo se desplomó ante él, su alma pendiendo de un hilo por la corrupción del caos. Era el mismísimo señor de la guerra. Horus Lupercal. Al contemplar al trágico e incorrupto semidios cubierto de cicatrices, Kaelen guardó un silencio absoluto. Horus, suspiró Kaelen, ajustándose las gafas. Tu padre es un cadáver sobre un inodoro dorado, tus hermanos se han vuelto locos y el imperio es un infierno podrido. Horus. Interrogación de cierre sin linajes divinos. Sin mejoras genéticas. Solo un comandante mortal con conocimiento del futuro, un sistema defectuoso y el primarca más poderoso de la historia como su fiel espadachín. Si la galaxia está rota, abrirán un camino sangriento desde el submundo hasta la sagrada tierra para repararla. La solución definitiva: borrar la tragedia de la herejía. Horus jamás caerá, y los traidores sangrarán. Dominación mortal. Observa cómo los arrogantes marines espaciales y los demonios del caos experimentan un shock cognitivo absoluto al ser superados en astucia por las despiadadas estrategias modernas de Kaelen. Purgando el dogma, aniquilando herejes, pateando el trono dorado y reviviendo el verdadero sueño del emperador. Construyendo un nuevo orden, de superviviente desesperado a gobernante en la sombra de la cruzada Indomitus. Cada 100 piedras de poder igual capítulo extra. Vuestros votos hacen que esto siga subiendo. Gracias. Entrégame esa lata. ¿Crees que puedes esconder algo que la banda de la calavera de hierro tiene en la mira? La bestia semimecánica de 2 metros sonrió mientras se acercaba. Los engranajes oxidados incrustados en su carne crujían y gemían. Su sierra mecánica expulsaba un humo negro y acre. Una docena de matones armados con fusiles automáticos avanzaron paso a paso. Karen agarraba una llave inglesa manchada de aceite, con la espalda ya pegada a la fría escotilla metálica. Habían pasado 3 meses desde que había transmigrado a este mundo devorador de hombres de Warhammer 40k, y ahora estaba a punto de morir. Sistema. ¿Todavía no has terminado de rescatar? Rugió Karen en su propia cabeza. Saca a cualquiera que pueda luchar. Incluso me quedo con Le Mans Rus. Muere, pequeño enano. El bruto bramó. La sierra mecánica levantó una ráfaga de viento fétido y se dirigió directamente al centro de la frente de Karen. A 3 centímetros de distancia. En ese instante entre la vida y la muerte, una luz dorada cegadora se filtró a través de las rendijas de la escotilla que tenía detrás. Bip. Recuperación exitosa. Debido a un fallo operativo, los parámetros de búsqueda se desviaron gravemente. Nodo de alma del altar de Davin interceptado. Objetivo de despliegue: señor de la guerra Horus Lupercal, en estado moribundo / no corrupto. Auge. La escotilla metálica de varias toneladas salió disparada como una bala de cañón, desprendiéndose limpiamente de su marco desde el interior. El bruto que encabezaba la carga ni siquiera tuvo oportunidad de gritar. La puerta de hierro que salió volando lo aplastó en el acto, convirtiéndolo en una masa informe. La motosierra se hizo añicos. Los fragmentos salieron disparados en todas direcciones en medio de una niebla de sangre. La onda expansiva hizo que Karen cayera al suelo. Se puso de pie a duras penas, con la mirada fija en aquella masa de luz dorada. Dentro de la cámara en ruinas, un hombre con la estatura de un dios se ponía lentamente de pie. Vestía una armadura Terminator destrozada. La ceramita blanca como la luna estaba plagada de grietas, y un enorme agujero sangriento le atravesaba el pecho, la marca de una vil hoja. Calvo. Pero sin rastro de esa nauseabunda corrupción del caos. Aún con el rostro pálido como la muerte y la respiración áspera como un fuelle oxidado, en el momento en que se puso de pie, se convirtió en el centro alrededor del cual parecía anclarse todo el universo. ¿Es este, Davin? La voz del hombre era ronca y baja. Bajó la mirada hacia Karen. Mortal. ¿Me salvaste? ¿Dónde está mi legión? El ser entero de Karen se convirtió en piedra. Se quedó mirando el enorme ojo de Horus en la hombrera del hombre, sintiendo un hormigueo en el cuero cabelludo como si hubiera tocado un cable con corriente. Esto no era Le Mans Rus, joder. Este era el architraidor que había partido el imperio en dos, colocado al emperador en el trono dorado e instaurado 10.000 años de oscuridad. El mismísimo señor de la guerra. Horus.
Claro, el sistema lo había catalogado como la versión incorrupta, gravemente herida, aún no contaminada por los dioses del caos. Pero seguía siendo Horus. La magnitud de la situación acababa de revelarse por completo. Sistema, maldito bastardo. Si quieres que muera, solo dilo. Karen tosió sangre mentalmente. Pedí un guardaespaldas y me conviertes en la líder de la rebelión. VIP. El anfitrión ha presenciado con éxito el regreso del Señor de la Guerra, alterando la tragedia predestinada de la obra original. Puntos iniciales otorgados, 100.000 puntos. Tienda desbloqueada, suero de restauración dual para alma y carne. Apenas había terminado de sonar la señal que anunciaba una ganancia inesperada de 100.000 puntos. Te ves bastante, Horus frunció el ceño. Intentó dar un paso adelante y tosió violentamente, escutiendo un chorro de sangre oscura. Al ver que aquella imponente figura se tambaleaba, Karen se levantó instintivamente y se lanzó hacia adelante para sujetarlo. Mierda. Grandulón, no te muevas. Siéntate y descansa primero. Solo entonces la docena de matones de la banda Calavera de Hierro salieron de su estupor. Su compañero estaba estampado en la pared detrás de ellos. Apenas lo habían asimilado. Tan solo contemplar esa torre de cuerpo les hacía temblar el alma. Mutante. Mátalo. Gritó un matón, apretando el gatillo como un loco. Crack, crack, crack. Una densa lluvia de proyectiles de ametralladora automática impactó contra la servoarmadura de Horus. Saltaron chispas. No traspasó la superficie. Apenas se consideró un rasguño. La mirada de Horus se volvió gélida como el hielo. Sin dudarlo, dio un paso al frente y usó su enorme cuerpo blindado de Terminator para proteger completamente a Karen detrás de él. Este señor de la guerra, apenas capaz de mantenerse en pie, empapado en su propia sangre, desprendía una furia tan intensa en sus ojos que casi le quemaba. ¿Los mortales se atreven a abrir fuego contra un primarca? Su voz no era fuerte. Pero cada palabra resonaba como un martillo contra el suelo. Se ha derrumbado la ley del imperio hasta tal punto. Un tigre herido. Su majestuosidad intacta. Aún empapado en sangre. Aún con su alma y su carne siendo devoradas por el veneno persistente del anátame. Un semidios seguía siendo un semidios. Horus se obligó a incorporarse y dio un paso. Rápido. Era tan rápido que los ojos mortales no podían seguirlo. Ni siquiera sacó un arma. Simplemente levantó la mano derecha, que contenía un puño de poder, y la blandió con indiferencia hacia la multitud. Auge. Sin gritos. Ninguna resistencia. Ni siquiera el proceso de caer. En el estrecho pasillo, una cortina escarlata de sangre estalló en forma de abanico. El tiroteo cesó de repente. Para cuando la cálida niebla se disipó lentamente, Karen permanecía aturdida en medio de los escombros. El suelo bajo sus pies estaba caliente y pegajoso. No se atrevió a mirar hacia abajo. Bien. Esta ola la había ganado. Ganó de forma demasiado contundente. Tras neutralizar la amenaza, Horus apoyó una mano contra la pared. Sus hombros se agitaban mientras respiraba con dificultad y con dificultad. Aquel único puñetazo explosivo le había exprimido hasta la última gota de fuerza que le quedaba. Entonces, Horus, ¿sigues en pie? Karen se acercó con cautela, y la preocupación en su rostro era imposible de ocultar. El lobo de luna vio la preocupación en los ojos de aquel mortal. Preocupación genuina. No nacida del miedo, ni de la admiración. Simplemente una persona preocupada por otra. Se tocó la comisura de los labios y agitó la mano. No es nada. Solo estoy un poco cansado. Siéntate, dijo Karen con total seriedad. Si te caes aquí mismo, no tengo fuerzas para levantarte. Esa armadura, sumada a tu complexión, debe pesar 3 toneladas. Horus guardó silencio por un segundo. El mortal tenía razón. Y así, el señor de la guerra del imperio, uno de los mayores comandantes de la historia de la humanidad, se sentó obedientemente con la espalda contra la pared. Se apoyó contra la fría superficie metálica. El agujero sangriento en su pecho seguía supurando lentamente. Cada respiración sonaba como arrastrar una cuerda por un fuelle oxidado. Karen se agachó frente a él, con 1.000.000 de preguntas rondando en su cabeza. Pero lo más importante ahora mismo no era hablar. Fue esa herida. Alrededor de los bordes de la herida de Anátame, unas líneas de color púrpura oscuro seguían extendiéndose, centímetro a centímetro. Con cada centímetro que avanzaban, Horus fruncía aún más el ceño. Aquello no solo le hería la carne. Le carcomía el alma. Esperar, una chispa cruzó por la mente de Karen. ¿Acaso el sistema no me acaba de dar un suero restaurador? ¿De esos que reparan tanto el alma como el cuerpo? Rebuscó frenéticamente en sus bolsillos y sacó el frasco. Karen se acercó y se agachó frente a Horus. Los labios del lobo de luna se habían vuelto completamente blancos. Su mirada comenzaba a perderse, todo su ser era como una llama a punto de extinguirse. ¿Confías en mí, Horus? Karen alzó el frasco frente a él. Su voz era baja, pero firme. La mirada del lobo de luna se posó en el líquido. Algo que no reconoció. De origen desconocido. Pero, bajó la mirada hacia la herida que aún sangraba en su pecho. Hacia las líneas de color púrpura oscuro que seguían extendiéndose. Simplemente inyéctalo. No había otra opción, ¿verdad? Karen no desperdició más palabras. Encontró el pequeño trozo de piel expuesta entre las costuras de la armadura del cuello de Horus y clavó la aguja. En el instante en que el suero hizo efecto, el cuerpo de Horus se tensó.
Entonces, aquellas pupilas que se habían quedado en blanco comenzaron, lentamente, a enfocar de nuevo. Las líneas de color púrpura oscuro ralentizaron su avance. En los bordes de la herida del pecho, se podía apreciar débilmente tejido nuevo, que se retorcía y se cerraba lentamente. Para cuando el frasco estuvo vacío, la respiración de Horus finalmente se había normalizado. Su rostro seguía pálido. Pero ya no tenía ese tono pálido que indicaba que estaba a segundos de la muerte. Gracias, mortal. Horus alzó la cabeza. Su mirada volvió a ser clara. ¿Cómo debería llamarte? Karen. Una carroñera de las profundidades de la colmena de Rhys. Yo soy Horus Lupercal. Incluso herido a este nivel, este señor de la guerra no había perdido ni una pizca de cortesía básica. Karen pensó, maldita sea. El traidor número 1 del imperio tiene, en realidad, muy buenos modales. Sé quién eres, dijo, asintiendo. Señor de la guerra del imperio. El primogénito del emperador. Maestro de los lobos lunares. El lobo de luna asintió levemente. No parecía sorprendido. Su nombre, después de todo, debería ser conocido en todos los hogares del imperio. Pero su mirada se desvió hacia el pasillo. Hacia los restos de los pandilleros esparcidos por el suelo. Frunció el ceño. ¿Por qué me atacaron? Una pausa. Luego, ¿y tú? No te reconocieron, dijo Karen encogiéndose de hombros. Vieron a un gigante envuelto en una coraza metálica y pensaron que eras un mutante. ¿Un mutante? Horus se quedó inmóvil por un instante. Entonces se echó a reír. No era una risa fuerte, sino una risa genuina, que le salía del fondo del pecho. ¿Cómo es posible que alguien confunda a un primarca con un mutante? ¡Qué broma tan absurda! Pero las palabras que siguieron de Karen, cada una de ellas se le clavaba en los oídos como un carambano. Horus. Debes prepararte. Karen sostuvo su mirada, inquebrantable. Este es el 41º milenio del Imperio Humano. Han transcurrido 10.000 años desde la era que recuerdas. 10.000 años es tiempo más que suficiente para que los mortales olviden muchas cosas. Y lo que es más, hizo una pausa. Sus palabras salieron ahora con más cuidado. Tras la Gran Cruzada, fuiste el principal traidor que inició la rebelión. El Imperio dedicó 10.000 años a borrar por completo tu existencia de la memoria de la gran mayoría de su pueblo. El pasillo quedó en silencio, como una tumba. Horus permaneció sentado allí. La luz en sus ojos se fue apagando lentamente. Como un glaciar entero derrumbándose en silencio. Siguiente. Lupercal nunca se rebeló. Fue Horus. Detalle solo consideraré una mentira y te castigaré. Las palabras brotaron raspadas de la garganta del dios pastor lobo, secas y crudas, como un hueso arrastrado sobre la piedra. No lo creyó. O mejor dicho, no se atrevió. Karen suspiró y abrió el panel del sistema, que solo él podía ver. Restar 100 puntos. Canjear. Fragmento de proyector holográfico histórico. Un disco del tamaño de la palma de la mano, cubierto de verdín, cayó de la nada en su mano. Le dio 2 palmadas en un costado y lo arrojó al suelo metálico empapado de sangre. Una pálida columna de luz azul se elevó rápidamente. 10.000 años de sangre y dolor se abrieron paso a la fuerza en aquel estrecho y oscuro corredor. Las imágenes se tambaleaban y parpadeaban. El otrora grandioso imperio humano, plagado de miseria en todos los niveles. La pobreza extrema de las masas de las profundidades de la colmena. Los aplastantes diezmos que desangraban mundos enteros. Guerras interminables, provocadas tanto por facciones rebeldes como por razas alienígenas. La imagen recortada. Tierra. El palacio que una vez se erigió como la cúspide de la razón y la gloria humanas. Aún relucía de oro. Pero el trono en sí estaba enterrado bajo una maraña de tuberías, cables y huesos secos y desmoronados. Algo se sentó sobre él. Un esqueleto marchito con piel. 10.000 psíquicos eran alimentados a él cada día, agotados hasta la nada, solo para evitar que la menguante luz del Astronomicon se apagara por completo. Corten de nuevo. Los primarcas. Hermanos que habían luchado codo con codo, que habían reído y brindado juntos. Ahora, cada uno de ellos es un monstruo. Angrón, con tubos de latón atravesando de la carne, gritando entre montañas de cadáveres. Fulgrim, una enorme serpiente de 4 brazos, arrastrando una larga cola a través de una eternidad de placer y ruina. Mortarion encorvado bajo alas podridas, su cuerpo reptando de descomposición. Magnus, un daimonion rojo tuerto con las alas extendidas. ¿Y los que no se habían transformado? Guilliman, con la garganta cortada por una hoja envenenada, yace inmóvil en un campo de éxtasis. Caliban, el planeta natal de León, fue devastado por la guerra civil, y el propio León desapareció. El Khan se adentró en la telaraña y jamás regresó. Korak se convirtió en una sombra que acechaba la disformidad. Ferrus perdió la cabeza. Y Sanguinius, el gran ángel, amado por todos, Horus le había arrancado las alas con sus propias manos. Le había destrozado la mitad del rostro. Lo había dejado ahogarse en su propia sangre en la cubierta del espíritu vengativo. La imagen se mantuvo en el último fotograma. Guerra interminable, extendiéndose en todas direcciones. En las profundidades de la colmena, cientos de miles de millones de humanos eran explotados como si fueran ganado. Los sectarios realizaban sacrificios humanos en callejones oscuros. Los genes de Alers se reproducían libremente en las sombras, sin control ni temor. Este es el 41 milenio.
Karen extendió un dedo y lo presionó contra la sombra holográfica del esqueleto en el trono. El futuro que tú mismo construiste. Aquella gran rebelión de hace 10.000 años paralizó al imperio. Desde entonces, no ha dejado de pudrirse. No hay vuelta atrás. ¿Dónde está el sigilita? Horus se volvió hacia Karen. La mortal a la que más despreciaba. La sirvienta predilecta del emperador. La máxima autoridad de toda la maquinaria burocrática del imperio. Él es un ser perpetuo. ¿Qué ha estado haciendo durante 10.000 años? Él también está muerto. Magnus destruyó la telaraña, así que el emperador no tuvo más remedio que enfrentarse a ti en batalla. El sigilita ocupó el trono dorado en su lugar. Para cuando el emperador regresó, Malcador ya no estaba. Murió como un héroe. El trono le arrebató hasta la última gota de su alma y de su poder. La columna de luz se extinguió. El trozo de chatarra había llegado al final de su vida útil. Se desmoronó en pedazos sobre el suelo. El pasillo quedó en silencio. Ni siquiera se respiraba. Horus se rindió. ¿Trono, qué he hecho? Aquel cuerpo, que en su día fue lo suficientemente alto como para sostener a la mitad del imperio, se encogió sobre sí mismo como un mendigo moribundo. Las placas blancas como la luna del Terminator rozaban entre sí, produciendo un sonido similar al de dientes contra metal. Ambas manos se estrellaron contra su rostro. Sus gruesos dedos se clavaron en su cuero cabelludo, arrastrando hacia abajo y dejando 10 líneas rojas a su paso. Ningún rugido. Solo un sonido que provenía de lo más profundo de su garganta. El sonido que emite un animal cuando una trampa le atraviesa el hueso y no puede liberarse. Bajo, prolongado y apagado, rebotando en ambas paredes, sin llegar a ninguna parte. La estrella más brillante de la Gran Cruzada. El primogénito hijo. El que el emperador más había amado. Había creído, absoluta e indudablemente, que todo lo que hacía era por la libertad y la gloria de la humanidad. Por la gran visión de su padre. Y ahora lo había visto con sus propios ojos. Había arrojado a toda la humanidad al abismo más profundo que existía. Sus manos se movían instintivamente, hurgando entre la sangre esparcida por el suelo. Sus dedos se cerraron alrededor de un fragmento roto de la espadasierra del matón de la banda Calavera de Hierro. Un trozo irregular de chatarra, resbaladizo por el aceite de máquina. Horus cambió el agarre. Presionó la punta contra su propio pecho, contra el agujero sangrante que el líquido reparador acababa de sellar. Y empujó. Muerte. Quizás solo la muerte podría pagar por algo tan imperdonable. Estás loco. Karen rugió y se lanzó hacia adelante. Ambos brazos rodearon el enorme antebrazo de Horus. Colgó de él con todo su peso, mientras sus pies arañaban el suelo. No significaba nada. Un mortal contra un primarca. El filo dentado ya estaba a medio centímetro del pecho de Horus, dejando una marca blanca en la piel nueva. El rostro de Karen se puso rojo. Las venas de su cuello se marcaron como cables. Su voz se quebró por completo. Sejano. Se lo gritó a aquella cabeza inclinada. Turgadón. Loken. El brazo se detuvo. Sólido como el hierro y completamente inmóvil. Piensa en tus hijos. En los que te respetaban, te amaban, te admiraban como a un dios. Si pudieran ver ahora mismo a su padre, el amo de los lobos lunares, el hombre que brilló en la Gran Cruzada, reducido a esto, intentando huir de todo muriendo, ¿qué pensarían? Horus se quedó con la boca abierta. Sus ojos inyectados en sangre se clavaron en Karen y no se movieron. Karen seguía jadeando, aún aferrada al brazo del primarca. Él hablaba despacio, palabra por palabra. Tú causaste este desastre. Tú iniciaste esta oscuridad. Y pretendes simplemente cerrar los ojos y marcharte. ¿Qué te da derecho a dejar que los mortales y tus hermanos leales carguen solos con 10.000 años de deuda de sangre? Te necesito con vida. Tienes que estar a mi lado y arreglar lo que rompiste. Entonces su voz cambió. Pero no es enteramente culpa tuya. Karen respiró hondo y se serenó. Los ojos de Horus estaban llenos de dolor. Y de furia. ¿Por qué? Acabas de decirme que yo causé todo esto. ¿Por qué cambias de opinión ahora? Tu nombre es Horus Lupercal. El leal señor de la guerra, aquel al que llamaban Lupercal, murió hace mucho tiempo. Murió en aquel templo del caos en Davi. Aquel que marchó sobre tierra y lanzó la herejía era una marioneta con su rostro. Nada más que una cáscara sobre la que los 4 dioses del caos movían los hilos. Karen sostuvo su mirada. ¿Sabes lo que significa tu nombre? Eres el dios pastor lobo. El emperador te dio ese nombre personalmente. Fue un regalo suyo. ¿De verdad vas a tirarlo al suelo y restregarlo bajo tu talón? Siguiente. Ahora somos amigos, Dios Lobo Padre. Horus cerró los ojos. Aquel pecho, más ancho que cualquier trueno, subía y bajaba. Sonido metálico. Un trozo de metal roto cayó al suelo y resonó con un eco nítido. Cuando esos ojos volvieron a abrirse, la derrota cenicienta había desaparecido. No quedaba rastro del antiguo orgullo. Habló con voz ronca y baja. Tienes razón, Kaelen. Yo, Lupercal, no traicionaré las esperanzas del amo de la humanidad. No, fracasaré. Soy su hijo fiero y amado. El dios pastor de lobos alzó la cabeza y miró al mortal que tenía delante. Esta vez, observó detenidamente a la persona que tenía delante. En ese instante, pensó que Kaelen se parecía muchísimo a su hijo predilecto. Capitán de la 10ª compañía de la Legión de los Lobos Lunares. Gabriel Loken.
En su memoria, Loken intervenía cuando él cometía errores, lo detenía y le ofrecía consejos con palabras mesuradas y apropiadas. Kaelen, ¿sabes qué le pasó a Loken al final? Sé que está muerto, pero quiero saberlo. Tras tu muerte luchando contra el emperador, este permaneció en el espíritu vengativo con tu cuerpo. Posteriormente, intentó persuadir a Abaddon para que se rindiera. Erebus le tendió una emboscada y lo mató. El tono de Kaelen se endureció al pronunciar ese nombre. De entre todos los villanos del universo de Varamer, Erebus se llevó la palma. Ese canalla. Traidor a la humanidad. Erebo. Ese capellán. La voz de Horus se elevó. Debería haberlo matado hace mucho tiempo. Desde que ese desgraciado llegó a mi legión, no ha dejado de difundir sus doctrinas de mierda. ¿Dónde está ahora? Él y el resto de los traidores huyeron al ojo del terror. Ni siquiera sabemos en qué sector se encuentra este planeta. Kaelen suspiró y se encogió de hombros. El fuego en el pecho de Horus se extinguió brevemente. Entonces, una estridente alarma mecánica resonó a través de los conductos de ventilación superiores. ¡Wow, wow! Las luces rojas de emergencia parpadeaban sin un patrón definido, tiñendo el pasillo del color de la sangre. Las botas golpeaban el suelo con un ritmo rápido y desordenado, acercándose rápidamente. Entre los pasos se oían los aullidos desgarradores de perros mecánicos. Refuerzos de la banda Calavera de Hierro. Kaelen arrebató la llave inglesa del suelo. Su expresión cambió. El olfato de un perro mecánico era 100 veces más afilado que el de una rata mutante. La sangre de aquella matanza era prácticamente un letrero de neón en esta subcolmena sellada. Tenemos que movernos. Kaelen buscó una salida con la mirada. Él echó una mirada hacia atrás. Horus permanecía de pie entre las oscuras ruinas, ataviado con su característica armadura Terminator de color blanco lunar, destacando como un foco andante. Y en ese lugar, no había ni un conducto de ventilación lo suficientemente ancho como para que pudiera pasar. Esa concha tuya es demasiado llamativa. Puedo quitármelo. Horus extendió la mano y agarró el nodo de conexión neural en su cuello, listo para abrir la válvula de aire con sus propias manos. Espera. ¿Quieres luchar contra cyborgs con la piel al descubierto? Tus heridas aún no están completamente curadas. Kaelen lo agarró del brazo. Abrió el panel del sistema. Sus ojos recorrieron los 99.900 puntos que tenía en su cuenta. Abrió equipos y artículos. Capa de ocultación. Tecnología heredada de la Legión de la Guardia del Cuervo. Bloquea la detección térmica, sónica y óptica. Se ajusta automáticamente al tamaño del usuario. Precio: 5.000 puntos. Comprar. 2 anchas capas de color gris ceniza cayeron en sus manos, prendas monótonas que no se diferenciaban en nada de sacos de arpillera. Póntelo. Kaelen lanzó uno por encima. Horus lo atrapó con una sola mano. En el instante en que la capa tocó la armadura Terminator, las nanofibras a lo largo de sus bordes se extendieron rápidamente, envolviendo la enorme estructura de pies a cabeza. La sombra engulló la armadura blanca como la luna. La respiración agitada cesó. Los servomotores se silenciaron. Su figura entera se disolvió en la oscuridad del pasillo. Vamos. Kaelen se puso su propia capa y lideró la carga hacia la puerta de seguridad del otro lado. Se abrieron paso a través de varias tuberías abandonadas, obstruidas por basura y hongos mutantes, y emergieron en el verdadero fondo de la ciudad colmena de Red Star. El aire golpeó como un puño. Aceite de máquina, aguas residuales, carne podrida, todo ello mezclado formando una sustancia que cubría la parte posterior de la garganta. El agua sucia goteaba por las paredes oxidadas. Las personas acurrucadas en chozas de chapa ondulada parecían cadáveres andantes que apenas conservaban su forma. Kaelen condujo a Horus a través de un laberinto de recovecos y los dejó caer en una estación subterránea de tratamiento de agua abandonada. Una vez que estuvo seguro de que habían perdido la persecución, Kaelen se desplomó contra una turbina oxidada y tomó aire con dificultad. Horus se quitó la capucha y examinó las ruinas. Ni un perro viviría aquí. ¿Es este el submundo del que hablabas?, preguntó el dios pastor lobo con voz amarga. La gran cruzada se extendió por toda la galaxia para esto. ¿Para que la humanidad pudiera vivir así? Acostúmbrate. Los altos señores y gobernadores planetarios del imperio no tienen tiempo para preocuparse por si la subcolmena vive o muere. Kaelen sacó una barra de ración comprimida, del tipo que es indistinguible de un ladrillo, y le dio un mordisco con dificultad. Este lugar nos da algo de tiempo, pero no es seguro. Los genes Tealers están activos en esta zona. Los cultos del caos celebran sermones clandestinos casi a diario. Básicamente, estamos empezando en dificultad infernal. ¿Acaso la Guardia Imperial está ciega? Horus frunció el ceño. ¿Y este genes Tealer? ¿Qué clase de nuevo Xeno es ese? La Guardia Imperial ni siquiera puede limpiar el desastre que dejan sus propios gobernadores planetarios. ¿Esperas que se encarguen de esto?, resopló Kaelen, y continuó. Los genes Tealers son la vanguardia tiránida. En este preciso instante, esas langostas interestelares están invadiendo la galaxia. Y aquí viene lo gracioso. Hace 10.000 años, tu buen hermano Guilliman encendió accidentalmente una baliza similar al Astronomicon y atrajo a todos los insectos extragalácticos directamente hacia nosotros. Horus escuchó en silencio. Su mirada se posó en Kaelen. Kaelen, no eres una carroñera cualquiera.
Un carroñero de la peor calaña que podía producir sin esfuerzo medicinas capaces de curar a un primarca, que conocía 10.000 años de historia oculta, que hacía aparecer de la nada equipos de tecnología secreta, eso no cuadraba. Kaelen dejó de masticar tan lentamente. Se encontró con la mirada inquisitiva del dios pastor lobo y no respondió directamente. Todos tenemos secretos. Te los contaré cuando tengamos más tiempo. Antes estaba solo. Pero ya no. Hizo una pausa. Ahora tengo un primarca conmigo. Me siento honrado, dios lobo. Lo dijo con una sonrisa. ¿Quieres salvar a la humanidad? Salva al imperio. Entonces haré todo lo posible por ayudarte. Los dos se miraron. Los engranajes del destino se entrelazaron en esa planta de tratamiento de aguas residuales maloliente, de forma áspera, contundente y real. Una calidez recorrió el pecho de Horus. Hermano. Amigo. En los días de la Gran Cruzada, solo había sentido ese tipo de vínculo con Sanguinius. Pero el gran ángel era demasiado perfecto, tan perfecto que estar cerca de él siempre conllevaba un peso invisible. Kaelen era diferente. Se sentía como un verdadero amigo. Gracias, Kaelen. El dios pastor lobo le devolvió la sonrisa. Pura. Desprotegida. Extendió la mano, una mano lo suficientemente grande como para destrozar un vehículo blindado con sus propias manos. En la época de la Gran Cruzada, ni siquiera los generales imperiales de más alto rango habrían sido dignos de tal honor. A partir de ahora, somos amigos. Hola mi amigo. Kaelen sonrió y extendió la mano, agarrando un dedo más grueso que su propio muslo, y lo sacudió con firmeza 2 veces. El antiguo apretón de manos terrano. ¿Y ahora qué hacemos? Preguntó Horus con voz baja y firme. Estaba claro que estaba preparado. Duerme. Mantente con vida. Kaelen dejó escapar un enorme bostezo y buscó una lámina de chatarra relativamente plana sobre la que tumbarse. Me da igual que seas un primarca con un cerebro prodigioso. Un hombre herido actúa como un hombre herido. Los problemas de mañana son problemas de mañana. La noche se hacía más profunda. Los ventiladores de circulación de la ciudad colmena de Red Star emitían un rugido bajo y sordo. Kaelen se dio la vuelta, se ajustó bien la capa y murmuró, algún día, cuando mis puntos no estén tan ajustados, sin duda me compraré un colchón super invencible de lujo. Menos de un minuto después, unos suaves ronquidos llenaron la oscuridad. Horus no durmió. Se sentó con las piernas cruzadas en el suelo manchado de aceite, inmóvil como una estatua. Vigilaba al mortal que lo había maldecido en su cara y que, aún así, le había devuelto la vida. Bajó la mirada hacia la herida con costra en su pecho. Entonces, el dios pastor lobo levantó lentamente la cabeza. A través de la abertura rota sobre el ventilador de extracción, pudo ver el cielo oscuro y turbio más allá de la ciudad colmena. El mar de estrellas era el mismo que recordaba. Pero esta vez no cometería los mismos errores. Siguiente. ¿Qué habría pasado si Lorgar lo hubiera soportado entonces? El concepto de mañana no significa mucho en el submundo. Este lugar maldito no tiene ni día ni noche. El sistema de iluminación cíclica se averió casi por completo hace 30 años. Los pocos tubos fluorescentes industriales que aún parpadean emiten un resplandor amarillo asqueroso, parpadeando sin cesar las 24 horas del día. Karen se despertó por su propio hambre. Se dio la vuelta, se golpeó la parte baja de la espalda contra la base de la turbina y maldijo entre dientes. Entonces vio a Horus, que seguía sentado en la misma posición que la noche anterior. ¿No dormiste nada? Un primarca no necesita dormir mucho. La voz de Horus sonaba mejor que ayer. Al menos ya no parecía papel de lija arrastrado por una garganta irritada. Karen sacó 2 raciones comprimidas de su mochila, partió una por la mitad y se la entregó. El dios pastor de lobos lo tomó, apretando el ladrillo de color marrón grisáceo entre 2 dedos, dándole la vuelta y examinándolo desde todos los ángulos con una expresión idéntica a la de un investigador que estudia un espécimen xeno completamente nuevo. Dio un mordisco. Su mandíbula se movió durante 3 segundos completos. Luego, toda su cara se contrajo. Las raciones de campaña de la Legión durante la Gran Cruzada eran 10 veces mejores que esto. Horus se obligó a tragar el bocado de arena con un esfuerzo visible. ¿Esto es para que lo coman los mortales o para reparar las brechas del casco? Estimado señor de la guerra, te acostumbrarás. Karen puso los ojos en blanco. Horus guardó silencio durante 2 segundos. Luego frunció el ceño, se metió el bloque de ración entero en la boca y masticó con fuerza. Su nuez de Adán subió y bajó varias veces antes de que lograra tragar. Una vez comí cosas peores en mi planeta natal, Tonia. Karen ladeó la cabeza, pensándolo bien. ¿Peor que la cocina de Rogaldorn? Horus hizo una pausa. Entonces se rió. Esta ración sigue siendo un poco más asequible. Rogaldorn, primarca genético de los puños imperiales, era conocido por su rigidez y aburrimiento. Horus recordó que en aquel entonces le había parecido bastante insoportable. ¿No fue después de que rescataran a Johnson que Dorn tuvo un altercado con alguien? Tanto él como Fulgrim habían estado allí, y las palabras de aquel cabeza hueca los habían enfurecido muchísimo. Karen masticaba sus raciones mientras evaluaba el estado de Horus. La herida en el pecho se había cubierto de una costra de color rojo oscuro. Las marcas de toxina de color púrpura oscuro habían disminuido en su mayoría, pero no habían desaparecido por completo. El bálsamo curativo lo había salvado de la muerte, pero aún estaba lejos de estar completamente curado.
Hoy te voy a llevar a algún sitio. Karen se tragó el último bocado. ¿Dónde? La colmena central. Un santuario del culto imperial. Horus estudió su expresión, pero no preguntó por qué. Tienes que verlo con tus propios ojos, dijo Karen. Esta época. Una era donde florece esta religión, donde la razón y la ciencia han sido extinguidas. Para facilitar sus movimientos, Horus se quitó la armadura Terminator. Sin armadura de poder, un primarca seguía siendo un gigante de 3 metros y medio, con una musculatura de una especie completamente diferente a la de cualquier mortal. Karen le lanzó la capa cameleoline de ayer. Las nanofibras se extendieron automáticamente, envolviéndolo por completo. Vamos. Subieron por el hueco del montacargas, cubierto de óxido. La estructura mecánica del ascensor había sido desmantelada hacía tiempo, quedando solo un esqueleto de hierro. Karen trepó usando manos y pies. Horus la siguió dando 2 o 3 saltos, extendiendo la mano de vez en cuando para sujetar a Karen cuando estaba a punto de resbalar. En el camino, pasaron por una zona de trabajo acordonada con alambre de púas. Cientos de trabajadores demacrados y pálidos se agachaban frente a una cadena de montaje, ensamblando municiones. Nadie habló. El metrónomo de un brazo mecánico marcaba un clic cada 3 segundos. Quienes no podían seguir el ritmo eran azotados por el látigo del capataz. Una joven obrera perdió 2 dedos aplastados por la prensa. Se mordió el labio y no emitió ningún sonido. Los que estaban a su lado la arrastraron y otra obrera ocupó su lugar. Todo el proceso duró menos de 10 segundos. La línea de montaje no se detuvo. Horus se detuvo. Karen le echó una mirada. La capucha ocultaba la mayor parte del rostro del dios pastor de lobos, pero Karen pudo ver los músculos de su mandíbula apretados con una tensión mortal. Este sigue siendo uno de los mejores lugares. Al menos están vivos. En algunos planetas, los trabajadores ni siquiera tienen nombre. Cuando se les acaba el número de serie, los reciclan, y sí, eso incluye los cuerpos. Horus no dijo nada. Cuando reanudó la marcha, su pie dejó una hendidura doblada en el peldaño de hierro que tenía debajo. La calidad del aire en la parte central de la colmena era muchísimo mejor que en la parte inferior. Al menos, el hedor a cadáveres en descomposición había desaparecido. En su lugar, incienso, aceite de máquina y sudor, todo mezclado en algo extraño. El santuario del culto imperial se encontraba al final de la vía principal de la zona central de la colmena. La cúpula gótica era descomunal. Columnas de piedra negra se elevaban hacia arriba y se perdían en la oscuridad, más allá del alcance de la luz de las velas. Cientos de velas parpadeaban de forma inestable, bañando la estatua dorada del emperador, de 30 metros de altura, con un juego de luces y sombras. La estatua había sido esculpida como una deidad que empuñaba una espada sagrada llameante. El rostro, fundido en oro, era solemne, severo e imponentemente distante. Miles de creyentes se arrodillaron postrados en el suelo. El emperador es el único dios verdadero de la humanidad. La fe es nuestra armadura. La duda es rebelión. La doctrina cantada resonaba en un zumbido bajo la cúpula. Un sacerdote permanecía de pie en la plataforma elevada, blandiendo un cetro incrustado con una calavera, gritando hasta quedarse afónico y escupiendo saliva. Horus y Karen permanecían a la sombra de la columnata que había fuera del santuario. Él no entró. Él solo observaba desde lejos. Vi esa estatua dorada de 30 metros. Observé a aquellos creyentes arrodillados en el suelo, golpeándose la frente contra la piedra hasta sangrar. Vi al sacerdote aullar: emperador, protégenos. Con ese tono histérico y chillón. Su respiración se aceleró. La vieja herida en su pecho comenzó a palpitar. Mi padre odiaba ser venerado como un dios. Las palabras fueron pronunciadas con extrema dureza, expulsadas entre dientes apretados. La verdad imperial. La escribió él mismo. La promovió él mismo. En cada planeta conquistado durante la Gran Cruzada, lo primero que hizo fue derrocar la religión local. Una vez me dijo a la cara: no soy un dios, ni lo seré jamás. El futuro de la humanidad depende de la razón y la ciencia, no de la sumisión. Y ahora, 10.000 años después, todo el imperio lo ha consagrado como el dios más grande de todos. Karen se apoyó contra una columna, con los brazos cruzados sobre el pecho. Irónico, ¿verdad? Lo que lo convierte en una broma aún más macabra es que la doctrina del culto imperial está adaptada de la Lectitio Divinitatus, escrita por tu hermano Lorgar. El gran portador de la palabra se rebeló por el incidente de la monarquía. Si yo fuera él, lo habría superado y habría seguido adelante. Podría haber terminado siendo el papa del culto imperial. Realmente no supo ver el panorama completo. Mencionar al gran portador de la palabra le recordó a Karen algo casi gracioso. Durante la herejía, cuando Lorgar asolaba los 500 mundos de Guilliman, llegó a un planeta y encontró allí creyentes religiosos. Creyentes que practicaban su culto basándose en la misma Lectitio Divinitatus que él mismo había escrito. Celebraron un debate. Lorgar ni siquiera pudo refutar a los lugareños. Se derrumbó y ordenó a su legión que matara a todo ser viviente del planeta. Lorgar debería haber estudiado Simaji. Resistencia. Simplemente aceptar las cosas, mantenerse firme. Quién sabe, tal vez habría terminado siendo papa. Pero hay que entender que el culto imperial no es del todo malo. En una era plagada de dioses del caos y xenos, la fe es el único pilar espiritual que tienen las personas comunes. Sin ella, la subcolmena ni siquiera tendría razón de ser.
Las revueltas por doquier harían que el imperio implosionara en el acto. Las sienes de Horus palpitaban visiblemente. Cerró los ojos, exhaló un largo suspiro y reprimió con fuerza su furia. Entonces la tierra se abrió. Sin previo aviso. El suelo de piedra situado en el centro mismo del santuario se elevó violentamente y luego se hizo añicos como una cáscara de huevo. Decenas de criaturas deformes emergieron de la fisura. Eran esqueletos humanoides, pero con extremidades que tenían múltiples articulaciones adicionales y cabezas deformadas en estructuras exoesqueléticas parecidas a las de un escarabajo. Cada una arrastraba una cola erizada de púas. Genestealers. Los gritos de los fieles ahogaron al instante los cánticos. La multitud se dispersó en todas direcciones como una represa rota. El sacerdote en la plataforma alta apenas había pronunciado la mitad de Emperador Prote, cuando la garra de un Genestealer le partió el hombro izquierdo hasta la cadera derecha. Quedó partido en dos, y su sangre salpicó los pies de la estatua dorada del emperador. El líder era diferente. Un patriarca Genestealer de pura raza. Más del doble del tamaño de un Genestealer común, con 4 garras, cada una tan larga como el antebrazo de un hombre adulto. En el instante en que emergió de la tierra, abrió sus fauces repletas de colmillos y lanzó un chillido psíquico. Desde ese punto, el epicentro generó una onda expansiva que se irradió hacia afuera. El cráneo de Karen zumbó y explotó. Inmediatamente, la sangre brotó de su nariz. ¿Qué tal te gustó la novela? Recuerda que es un vídeo creado por Papitarl Novelas. Si el nombre del canal no es ese, me temo que estás consumiendo contenido pirata. Ven a nuestra página oficial y disfruta de este y mucho más contenido de calidad. Retrocedió tambaleándose 2 pasos, apoyándose en una columna para evitar caerse. Horus simplemente ladeó la cabeza. Fortalezas mentales dignas de un primarca. Un simple Genestealer no podría abrirlas. Espera aquí. Se arrancó la capa de cameleolina. Un paso adelante. El suelo de piedra de la entrada del santuario se hizo añicos bajo sus pies. Un gigante calvo de 3,5 metros salió de las sombras, con el torso desnudo cubierto de cicatrices de batalla, cada músculo parecía forjado en hierro meteórico. El patriarca de la estirpe pura mostró cierta sorpresa ante la escena, pero aún así se abalanzó. Las 4 garras atacaron a la vez. El sonido de las puntas de las garras cortando el aire fue agudo y penetrante. Ningún soldado mortal habría tenido tiempo de reaccionar. Horus se apartó. Sin prisa. Casi con desprecio. Su puño derecho se lanzó hacia afuera. El proyectil impactó al patriarca de lleno en el pecho, en su caparazón. Todo el torso se expandió hacia afuera desde el punto de impacto y luego explotó. Fragmentos de caparazón, vísceras y fluido ácido se esparcieron por la mitad de la pared en una explosión radial. Un puñetazo. Solo uno. Inmediatamente después, otros 7 Genestealers se abalanzaron sobre el dios pastor de lobos, intentando destrozarlo. No hagas reír a tu dios lobo. En un abrir y cerrar de ojos, las 7 piezas fueron partidas por la mitad por las manos desnudas de Horus, con la misma facilidad con que se rompe un trozo de papel. Los Genestealers restantes dejaron escapar siseos aterrorizados y se dieron la vuelta para huir de regreso a la fisura. Karen le limpió la sangre de la nariz y, con urgencia, recuperó un rifle de fusión del sistema. 2000 puntos. Eso dolió. Disparó repetidamente contra los Genestealers que huían. Los rayos Melta alcanzaron sus objetivos y instantáneamente licuaron la carne. 3 Genestealers quedaron reducidos a cenizas humeantes, desplomándose entre los escombros. Como cabría esperar de un primarca. Karen sostenía el cañón que aún irradiaba luz. Así de feroces sin siquiera llevar armadura. A partir de ahora, todo está bajo control. Con el señor de la guerra protegiéndome, ¿de qué enemigos del universo material tengo que preocuparme? El santuario quedó en silencio. La mayoría de las velas se habían apagado. El brazo derecho de la estatua del emperador se había desprendido durante la refriega y se había desplomado, aplastando los bancos de oración de la primera fila. Un humo acre se elevaba de fosas corroídas por un fluido ácido. Por todas partes yacían escombros, miembros amputados y sangre verdosa de Genestealer. Los creyentes supervivientes asomaron la cabeza por detrás de los escombros. Una niña pequeña, con el rostro manchado de sangre y mugre, se acercó tambaleándose. Tendría unos 5 o 6 años. Su ropa estaba tan andrajosa que apenas le colgaba del cuerpo, pero sus ojos eran muy grandes y brillantes. Inclinó la cabeza hacia arriba, mirando a Horus. ¿Eres un ángel enviado por el emperador? Horus la miró con desdén. Los labios del dios pastor de lobos se movieron. El sonido se atascó en su garganta. Luego se arrodilló sobre una rodilla. Su rodilla golpeó los escombros con un ruido sordo y pesado. No soy ningún ángel. Su voz era muy suave. Solo un hombre que tiene muchísimas deudas. La niña ladeó la cabeza, sin comprender del todo. Pero extendió una manita pequeña y sucia y tocó el dorso de la mano de Horus. El dios pastor de lobos no se apartó. Karen se quedó unos pasos atrás, con la nariz irritada. No por los efectos posteriores de la explosión psíquica. La etiqueta del sistema para Horus decía, estado cercano a la muerte / estado incorrupto. El nodo del alma en el altar lunar de Gavi. Un fragmento temporal anterior a la corrupción de los dioses del caos. Este fue el verdadero Lupercal. Cálido y refinado, pero a la vez con carácter.
Orgulloso, pero no arrogante. Aparte de Gilliman, el idealista, Karen no podía pensar en nadie más que poseyera esa cualidad. Quizás Hagatai Khan. Un hombre como este merecía una segunda oportunidad. Karen enfundó su arma, se acercó y le dio una palmada a Horus en el hombro, o mejor dicho, en la parte baja de la espalda, ya que no alcanzaba el hombro. Vámonos. No podemos quedarnos aquí mucho tiempo. Horus se puso de pie. Le echó un último vistazo a la estatua del emperador con el brazo roto, luego se dio la vuelta y siguió a Karen hacia la salida. Apenas habían caminado una docena de pasos. Los pasos de Karen se detuvieron en seco. Su mirada se fijó en el panel del sistema que solo él podía ver. Una advertencia roja que nunca antes había visto parpadeaba frenéticamente. Se ha detectado una señal psíquica de alta intensidad al escanear esta zona. Coincidencia de firma de señal. Inquisición Imperial Ordoxenos Protocolo de rastreo psíquico. Tiempo estimado de sincronización, 10 minutos. El rostro de Karen palideció. Horus lo notó. ¿Qué es? Karen tragó saliva y volvió a colocarse la pistola en la cintura. Ese patriarca de raza pura no apareció aquí sin motivo. Alguien lo estaba cazando. Nosotros simplemente matamos la presa de otro por ellos. Alzó la vista hacia Horus, y la urgencia en sus ojos era imposible de ocultar. Estamos perdidos. La Inquisición viene a revisar nuestro contador de agua. 10 minutos. Tenemos que correr. Siguiente. El primarca no documentado debe mantenerse discreto. La línea roja de advertencia seguía parpadeando en el panel del sistema. Karen ya estaba corriendo. Mover. Horus no se movió. Se giró hacia el túnel que los ladrones habían excavado a través del suelo del santuario, estudiándolo como un general que analiza un campo de batalla. La Inquisición. El dios halcón de guerra saboreó la palabra. ¿Qué clase de institución imperial es esta? Existían organizaciones similares durante la Gran Cruzada, pero entonces respondían ante Malcador. ¿Cuántos se avecinan? ¿No lo entiendes? Karen corrió hacia atrás y agarró su capa. No se movió. Él empezó a empujar. Eso tampoco funcionó. Se plantó justo delante de Horus y alzó el cuello. La Inquisición no viene a salvar gente. Su procedimiento habitual. Primer paso, eliminar a los xenos. Segundo paso, purgar a todos los testigos. Tercer paso, reducir toda la zona a cenizas. Cientos de creyentes en ese santuario te vieron, a ti, un gigante calvo de 3,5 metros, destrozar a los Stealers con tus propias manos. Adivina cómo te va a clasificar la Inquisición. Horus frunció el ceño. Soy un primarca. Bien. Ve y explícale eso a un inquisidor. Hola, soy Horus Lupercal, el traidor número 1 del Imperio, pero he cambiado de actitud. Adivina si dispara primero o si pide un exterminatus. El ceño fruncido del dios halcón de guerra se acentuó. Ahora mismo somos indocumentados. Exclamó Karen, con la voz cada vez más aguda. Sin legión, sin buques de guerra, sin apoyo logístico. Solo un hombre herido con el torso desnudo. Piensa en grande. Sobrevivir ya es ganar. 3 segundos. Horus permaneció en silencio durante 3 segundos completos. Las emociones se debatían en ese rostro de rasgos tan marcados. Orgullo. Reticencia. Razón. Al final, la razón se impuso por un estrecho margen. Ir. Una sola palabra, pronunciada a duras penas entre dientes. Karen pensó, por fin. Maldito testarudo. Se deslizaron por el pasaje de carga de nivel intermedio a través de la zanja de drenaje que discurría a lo largo del muro exterior del santuario. Este pasaje era la principal arteria de la ciudad colmena para municiones y materias primas industriales, lo suficientemente ancho como para que Horus no tuviera que agacharse. Las luces rojas de emergencia parpadeaban. El aire estaba cargado de ozono y algo se quemaba. El sistema de ventilación sobre sus cabezas emitía un zumbido ensordecedor. Karen iba al frente, deteniéndose en cada cruce para comprobar la cuenta atrás en el panel del sistema. 9 minutos. 7 minutos. 5 minutos. En el cuarto cruce, se detuvo. 50 metros más adelante, una barricada levantada apresuradamente bloqueaba el paso. 2 siluetas se alzaban tras ella. Su armadura negra de la tormenta absorbía la mayor parte de la luz, dejando ver únicamente las ranuras rojas en forma de T de sus visores. Soldados de asalto de la Inquisición. Uno de ellos sostenía un dispositivo que emitía un zumbido constante de alta frecuencia. Un detector psíquico que escaneaba a todo ser vivo que pasaba. Karen arrastró a Horus a un hueco de mantenimiento. Maldita sea. Más rápido de lo esperado. Maldijo entre dientes y abrió la tienda del sistema. Baliza de disrupción psíquica, desechable. Emite señales psíquicas falsas, capaces de desviar los protocolos de rastreo en una dirección específica. Duración efectiva, 15 minutos. Precio, 3.000 puntos. Comprar. Un broche metálico del tamaño de un pulgar cayó en su palma. Karen miró hacia afuera y recorrió con la mirada a ambos lados del pasillo. Sus ojos se fijaron en una rata gigante mutante que roía el aislamiento de un cable cerca de la base de la pared. Medio metro de largo. Cola más gruesa que el brazo de Karen. Tumores del tamaño de un puño que sobresalen bajo su pelaje. Karen presionó la baliza contra un trozo de ración sobrante y la deslizó hacia la rata. La rata agarró el trozo de metal. La baliza se le incrustó en los pliegues de piel del cuello. Karen recogió un tubo de hierro del suelo y lo estrelló contra el piso detrás de la rata.
Sonido metálico. La rata salió disparada, arrastrando su cola de medio metro mientras huía en dirección contraria. 5 segundos después, el gemido del sí-detector detrás de la barricada cambió bruscamente de tono. Señal de desviación. Noroeste, se mueve rápido. Los dos soldados de asalto intercambiaron una mirada y salieron corriendo. Karen agarró a Horus por la capa y lo arrastró a través de la barricada vacía. La absoluta absurdidad de que un primarca fuera arrastrado por un mortal flotaba en el aire entre ellos. Horus no dijo nada. Salieron del pasaje de carga y se deslizaron por el hueco entre las capas media e inferior de la ciudad colmena. La zona gris. Sin designación administrativa. Sin jurisdicción. Nadie que la haya reclamado. Las chozas de chapa ondulada y láminas de plástico se apilaban capa tras capa, torcidas, hasta el techo. Bajo los pies solo había basura compactada. Hongos mutantes brotaban de cada grieta en las paredes, con sus sombreros verde fluorescente emitiendo un tenue brillo. Esa era la única luz de la zona gris. El ambiente era húmedo y denso. Proteína sintética hervida y desechos industriales se mezclaban en algo capaz de revolverle el estómago a cualquiera. Horus se detuvo frente a una de las chozas de hierro. La puerta estaba abierta. Una anciana estaba sentada sobre un colchón andrajoso, con un niño pequeño en brazos. El niño era tan delgado que se le marcaban los huesos a través de la piel. Él ya estaba dormido. Ella seguía murmurando. Emperador de lo alto, concédenos el sustento del mañana, Emperador de lo alto, protege nuestras almas. Su voz era seca y quebradiza, como el viento que sopla sobre hierro oxidado. Horus se quedó parado en el umbral y no se movió. Karen no lo presionó. 3 segundos. El dios halcón de guerra desvió la mirada y siguió caminando. 7 u 8 pasos más adelante, su voz bajó tanto que apenas se oía. Mi padre jamás imaginó que le rezarían así. Una pausa. Pero si estas oraciones les ayudan a sobrevivir esta noche, que recen. Karen lo miró de reojo y no dijo nada. Pero guardó esas palabras en su memoria. Era la primera vez que Horus no se enfadaba con el culto imperial. La zona gris terminaba en un puente estructural. Medio puente. La sección central se había derrumbado. El hueco tenía al menos 15 metros de ancho. Debajo había una balsa de aguas residuales industriales sin fondo visible, de la que emanaban columnas lentas de vapor tóxico verdoso que irritaban los ojos. Al otro lado se extendía la zona industrial abandonada de la capa inferior. Si la cruzaban, estarían a salvo. Karen se tumbó boca abajo al borde del precipicio, miró hacia abajo y se echó hacia atrás. No puedo saltarlo. Tú sí. Yo no. Todavía estaba sopesando las opciones cuando una voz provino de detrás. Muy cerca. En nombre del emperador. Karen sintió frío en la nuca. La boca de una pistola infernal. A menos de 20 centímetros de su cabeza. Los Xenos y sus colaboradores serán ejecutados en el acto. Un agente de la Inquisición. Ninguno de los dos lo había oído venir. Toda la sangre del cuerpo de Karen se heló. En el instante previo al disparo, Horus se movió. No hacia la gente. Su puño derecho se estrelló contra el pilar de carga del puente. La columna de hormigón armado, de 1,2 metros de diámetro, se partió por la mitad. La sección superior se derrumbó hacia atrás. Entonces se produjo la reacción en cadena. 3 pisos de losas, tuberías de drenaje, conductos de ventilación, todo se vino abajo a la vez. El techo se derrumbó. Literalmente. Una avalancha de escombros, barras de refuerzo y tuberías destrozadas se precipitó entre ellos y el operario, levantando una pared de restos de 3 metros de espesor. El disparo quedó enterrado al otro lado. La bala desapareció entre los escombros. La onda expansiva derribó a Karen. Se levantó a duras penas, cubierto de polvo, contempló la zona de derrumbe que seguía expandiéndose y una mueca le recorrió la boca. Derribasteis su edificio. Eso es más llamativo que la Inquisición. Horus se sacudió el polvo de cemento de los nudillos. Su tono era inusualmente tranquilo. Sencillamente, todavía no me acostumbro a huir. Se agachó y, con una mano, la levantó por el cuello de la camisa. Karen ni siquiera alcanzó a decir ¿qué estás haciendo? Antes de que el primarca lo colocara bajo su brazo. Horus retrocedió 3 pasos. Corrió. Saltó. 15 metros al aire libre. Vapor tóxico en sus caras. Aterrizó al otro lado y el suelo se abrió como un cráter de medio metro de profundidad. Los órganos internos de Karen se sacudieron con tanta fuerza que casi se le salieron por la boca. Bájame. Horus lo dejó en el suelo. Karen apoyó las manos en las rodillas y tuvo 2 arcadas. Luego se enderezó y echó a correr. No te quedes ahí parado. Ese agente no está muerto. Pedirá refuerzos. 15 minutos más de carrera. 3 puertas blindadas abandonadas. Luego se encontraron dentro de un santuario abandonado del Mechanicus. Muros de plomo de medio metro de espesor, con la superficie grabada con heráldica de engranajes descoloridos. En un rincón, una fragua en ruinas, rodeada de piezas de brazos mecánicos oxidadas y botellas de aceite sagrado marchitas. Encima, una única abertura de ventilación del tamaño de la palma de la mano. El murmullo sordo del sistema de circulación, a lo lejos, se filtraba por ese pequeño orificio. Las paredes bloqueaban los escaneos psíquicos. Este era uno de los pocos refugios que Karen había localizado a lo largo de 3 meses de búsqueda de suministros. Se desplomó en el suelo y levantó el panel del sistema.
Puntos. 91.900. Estado de la señal de seguimiento psíquico. Objetivo perdido. Cerró los ojos y exhaló un largo suspiro. Horus se sentó apoyado contra la fragua en ruinas. La coraza de hierro aún conservaba un rastro de calor contra su espalda desnuda. Silencio. Tu juicio supera con creces el de un mortal común, dijo Horus sin ninguna cortesía. Esa baliza disruptiva, 3 segundos más tarde, y nos habrían rodeado. La supervivencia se consigue manteniéndose discreto, no luchando. Karen hizo un gesto con la mano. Ya lo entenderás. Horus no respondió. Pero su mirada se desvió del rostro de Karen hacia la pistola de fusión que llevaba enfundada en la cintura. Ayer fue la solución de reparación. Luego el proyector. La capa de invisibilidad. Hoy, una baliza de disrupción psíquica y una pistola. Todo apareció de la nada. La mente del primarca funcionaba a toda velocidad. El momento en que aparecía cada objeto. Los movimientos de las manos de Karen en esos instantes. La breve pérdida de enfoque en su mirada. Cada detalle fue categorizado, archivado y referenciado. Algún tipo de sistema de suministro externo. De origen no psíquico. Condiciones desencadenantes vinculadas a la actividad consciente de Karen. Horus no preguntó. No porque no quisiera. El momento no era el adecuado. Este mortal le había salvado la vida. Y cuando él quiso acabar con ella, ese mismo mortal se abalanzó sobre él, se aferró a su brazo y lo llamó cobarde. La confianza requiere tiempo. Lo contrario era igualmente cierto. El dios halcón de guerra cerró los ojos y guardó cada pregunta en lo más profundo del palacio de su memoria. Cerrado. Pero no tiró la llave. Karen se apoyó contra la pared y se quedó mirando la abertura de ventilación del techo, del tamaño de la palma de la mano. El agente no estaba muerto. Ese hombre lo denunciaría. Se sospecha de una entidad biológica sobrehumana. Esas palabras bastaron para que la Ordo Xenos elevara el nivel de búsqueda al máximo. La próxima vez, no serían unos pocos agentes de avanzada. Sería el propio Inquisidor. Correr no duraría para siempre. Necesitaba darle una identidad a Horus. O encontrar un lugar donde ni siquiera la Inquisición se atrevería a meter la mano. ¿Existió un lugar así en este planeta? Había. El mercado negro clandestino. Ese territorio sin ley donde incluso el gobernador planetario miraba hacia otro lado. Karen se dio la vuelta y se ajustó más la capa. Mañana iremos al mercado negro, murmuró. ¿El mercado negro? Sí. Si no resolvemos tu problema de identidad, seremos carne de cañón. No podemos pasarnos el día huyendo. Horus no respondió. Entonces, tras un instante, Karen oyó una risa suave. El Dao del ocultamiento. El dios halcón de guerra le dio la vuelta a la frase. Una expresión novedosa. Eso es porque siempre has marchado con 100.000 soldados a tus espaldas. Nunca has tenido que jugar al juego del hombre sin dinero. ¿Estás cuestionando mi currículum? Una inusual naturalidad se coló en la voz grave de Horus. Antes de que mi padre me encontrara, en mi planeta natal de Ctonia, yo también era un simple gánster de poca monta. Siguiente, Horus. ¿Qué quieres decir con segundo imperio? Sin persecución. Un raro momento de tranquilidad. Kaelen se frotó las manos distraídamente, intrigado por lo que Horus acababa de decir. Su mirada se desvió hacia la mano izquierda del dios pastor lobo. Un anillo de oro. Imposible pasarlo por alto. ¿Es ese, el anillo de oro del centauro que te dio el emperador? Exclamó Kaelen. Horus no se sorprendió. Este mortal sabía muchísimas cosas, una más no era nada del otro mundo. Extendió la mano abiertamente. Lo es. Cuando terminó la guerra de Ullanor y me concedieron el título de señor de la guerra, él mismo me lo entregó. La mirada de Horus se perdió en la distancia. Dijo que yo era su arquero. Su Sagitario. Su dios pastor lobo. Ante eso, Horus sonrió. Una sonrisa perfectamente normal. Absolutamente radiante. Nada que ver con el idiota baboso y vacío que Kaelen había visto en los fanfics antes de cruzar al otro lado, esa caricatura de padre me ama, yo amo a padre obsesionada con su padre. Parte de la culpa recaía en ciertos escritores, especialmente en Guya Lei, quien había creado la fijación patológica de Horus. Quién sabe si estaba arrastrando sus propios problemas. El profesor Dan lo escribió mucho mejor. En sus manos, Horus era un pequeño sol normal que iluminaba a todos a su alrededor. O estaba el jefe seguro de sí mismo, carismático y confiable, plasmado por Dave Tote. Pero se estaba desviando del tema. Para el verdadero Horus que tenía delante, aquel anillo de oro del centauro era poder. Era gloria. Pero, sobre todo, era un símbolo de confianza absoluta. Se sentía orgulloso de haberlo ganado, y el peso de esa expectativa lo llenaba de fuerza. ¿Te gustaría escuchar esa historia, Kaelen? La voz de Horus denotaba un inusual matiz de dulzura. Esos 30 años que pasé a solas con él. Los días más dulces y pacíficos de mi vida. En esos 30 años, sus ideales y los míos se fusionaron en uno solo, inseparables. El señor de la guerra estaba dispuesto a pronunciar un largo discurso, a saborear como es debido a aquellos días gloriosos. En el instante en que levantó la mano, Kaelen lo cortó sin piedad. Basta, basta, para. Kaelen agitó ambas manos, con el rostro reflejando un profundo disgusto. Ya he escuchado más que suficiente esta historia de 30 años de devoción filial. Por favor, quítala de una vez.
Oh, amigo mío, un poco de paciencia, dijo Horus, impotente. En la Legión, cuando contaba estas historias, mis hijos siempre estaban encantados de escuchar. Obviamente, esos son tus hijos biológicos. Yo no. Kaelen puso los ojos en blanco. Horus soltó una carcajada. En la época de la Gran Cruzada, ¿quién se habría atrevido a interrumpir al señor de la guerra a mitad de frase? Pero ahora, le resultaba genuinamente divertido. Incluso él se sorprendió, pues cuando se trataba de este mortal, su temperamento era sorprendentemente bueno. Ya que no quieres oír hablar de mi padre, hablemos de mis hijos. Horus se incorporó con las piernas cruzadas. ¿No mencionaste antes a Sejano, Torgadón y Loken? Ahora sí que me entiendes, estoy completamente despierto. Continúa. En la penumbra de las instalaciones subterráneas, el primarca y el mortal se sentaron frente a frente. Uno habló, el otro escuchó. Para ser sincero, mi amor por mis hijos conlleva cierto favoritismo. Hay demasiados guerreros capaces en los lobos lunares. El tono de Horus denotaba el inconfundible orgullo de un padre. Pero, en general, aprecio profundamente a mi legión, a mis hijos y, sobre todo, a mi consejo de los 4 reyes. Ezequiel es el más fuerte de todos. El más resuelto. El que más se parece a mí. Pero Sejano y los demás tienen una fuerza diferente. Si Ezequiel es mi Lupercal, mi primogénito, entonces Sejano es mi Guilliman. Sedirá es mi Dorn, y Torgadón es mi Ferrus. Ah, y Aximan, se parece mucho a mí. En la Legión, lo llaman el pequeño Horus. Horus soltó una sonora carcajada, con los ojos llenos de recuerdos. ¿Y Loken? Kaelen le soltó la frase justo en el momento oportuno. No me apresures, estaba a punto de llegar hasta él. La enorme figura de Horus se inclinó hacia adelante, bajando la voz, como un hombre que comparte un secreto increíble con un viejo amigo. Claro, está Loken. Como lo conoces, probablemente ya sabes cómo es. En muchos sentidos no se parece mucho a mí, pero es mi hijo predilecto. Si alguien más me preguntara, lo negaría. No puedo mostrar favoritismo. Pero como solo somos nosotros dos, él es mi sanguinius. Cuando hablaba de Loken, la luz que se encendía en los ojos de este semidios brillaba con más intensidad que cualquier cosa que Kaelen hubiera visto cuando hablaba del emperador. Kaelen lo observaba en silencio. No retomó el hilo. De acuerdo. Quítale el halo, architraidor, el primogénito del emperador. El Horus que tenía delante era, al fin y al cabo, un padre que amaba profundamente a sus hijos. Ya conoces a Sanguinius, dijo Horus. Sí. Kaelen asintió. Maestro de la 9ª Legión. El ángel gentil de Baal, cálido por fuera, intrigante por dentro. Un Tangyuan de sésamo negro. ¿Quién no lo amaría? ¿Y a tu parecer, cómo es él? Horus insistió, con un destello de curiosidad en la mirada. Después de todo, Sanguinius era su hermano más cercano. Incluso lo había guiado durante un tiempo, antes de que Sanguinius regresara a la 9ª Legión. Cálido por fuera, frío por dentro. Y un poco intrigante. Kaelen dio su veredicto. ¿Ah? ¿Por qué? Es difícil expresarlo con palabras, es solo mi interpretación personal. Pero desde la perspectiva de Conrad Curze, la idea de que el gran ángel sea un intrigante es absolutamente cierta. ¿Curze? Ah, ¿te refieres a mi hermano? Horus asintió. Recordó a aquel hermano de rostro pálido que a veces decía cosas extrañas. Durante la Gran Cruzada no le había prestado mucha atención. Fulgrim fue quien lo instruyó, y había oído que se llevaban bien. Curze poseía precognición psíquica, más fuerte y precisa que la de Sanguinius. Previó la rebelión hace mucho tiempo e intentó evitarla, pero finalmente se rindió y se unió de todos modos. Kaelen se aclaró la garganta, observando el rostro de Horus. El dios pastor lobo le hizo una señal para que continuara. Después de eso, luchó contra Lionel Johnson en tramas, fue capturado, llevado a bordo del buque insignia y luego trasladado a Macrauge. Y luego, el pastor de lobos dios presionó. Más tarde, Curze descendió en una cápsula de descenso hasta Macrauge y jugó al escondite con el león y Guilliman. Sanguinius también apareció, y los tres fundaron, convenientemente, un segundo imperio. Tras capturar a Curze, Sanguinius le dijo, como la profecía dice que morirás, te llevaré compadre, tal vez te perdone. Curze entró en pánico. Vio que la profecía cambiaba y se dejó llevar por la esperanza. Pero el ángel le respondió, padre podría perdonarte. Yo no. Acto seguido, metió a Curze en una cápsula de éxtasis y lo exilió al espacio. Horus escuchó y luego asintió con total comprensión. Esa era la forma de ser de Sanguinius, sin duda. Aparentemente amable, pero despiadado y decidido en el fondo. Pero había una palabra mucho más explosiva que había estado resonando en la cabeza del señor de la guerra todo el tiempo. Espera, Kaelen. Horus frunció el ceño, con una expresión más seria de lo que Kaelen jamás la había visto. ¿Acabas de decir, segundo imperio? ¿Qué significa eso exactamente? Oh, eso. Kaelen alargó deliberadamente las sílabas, reclinándose hacia atrás en una retirada táctica. Tras el estallido de la gran herejía, las tormentas disformes cortaron por completo todas las señales procedentes de Terra. Todos se preguntaban si el emperador ya estaría muerto. Para proteger la llama de la civilización humana, Lord Roboute Guilliman desestimó todas las objeciones, contrató a Leon y Sanguinius, y montó un nuevo negocio.
Kaelen miró al señor de la guerra y soltó la bomba, palabra por palabra, con deliberación. Sanguinius se convirtió en emperador del Segundo Imperio. Guillemán se convirtió en regente. Y en cuanto a León, hizo una pausa. Se convirtió en señor de la guerra. Las palabras calaron hondo. Kaelen observó cómo una expresión compleja se dibujaba en el rostro de Horus. Pero la ira no estaba presente por ningún lado. Siguiente. Horus, pero uno grifo, no estás enfadado. Horus. Horus lo miró con calma. ¿Por qué iba a estar enfadado? ¿Crees, hizo una pausa, que debería enfurecerme porque establecieron un régimen aparte, o porque León se apropió del título de señor de la guerra que una vez me perteneció solo a mí? Karen asintió con sinceridad. Normalmente, ambas. Tras escuchar todo aquello, casi esperaba que el antiguo señor de la guerra destrozara unas cuantas placas de acero. Necesitaba desahogarse. Algo. Horus simplemente negó con la cabeza. Si me hubieran cambiado a Roboute, habría hecho lo mismo. Con Terra incomunicada y el destino de padre desconocido, restablecer un gobierno era la forma más racional y fiable de preservar el imperio del hombre. Entonces, en un hecho tan inusual que resulta notable, el Lupercal hizo una broma sobre su hermano. Sinceramente, apostaría a que el joven Roboute llevaba mucho tiempo queriendo hacer esto. Ya durante la Gran Cruzada, era excesivamente protector con sus 500 mundos. Pero, para ser justos, en lo que respecta a infraestructura y mando administrativo, lo admiró. ¿Y el señor de la guerra? Karen siguió indagando al límite del peligro. León te quitó el título. ¿De verdad no te sientes ni un poquito mal por ello? Señor de la guerra, la expresión despreocupada del rostro de Horus se desvaneció al oír esas palabras. No se enfadó. Simplemente esbozó una sonrisa cansada y amarga. Karen, lo di todo en aquel entonces porque no quería decepcionar a mi padre. El título de señor de la guerra fue solo una consecuencia de ese camino. Admito que, en los primeros años, sí me importaba el cargo. Incluso a un primarca le resulta difícil rechazar ese tipo de gloria y renombre. Pero una vez que me senté en ese asiento, descubrí, Horus bajó la mirada hacia sus propias palmas anchas, con un tono vacío en la voz. Mis relaciones con mis hermanos se deterioraron. Visiblemente. Mantener la poca y frágil hermandad que teníamos durante la Gran Cruzada ya era bastante difícil. Después de convertirme en señor de la guerra, todo se convirtió en un completo desastre. Karen, como adulta trabajadora que había sido completamente humillada por las intrigas de la oficina, sintió ese golpe en el pecho. No pudo evitarlo. Lo entiendo. La soledad en la cima. Cuando uno se sienta en esa posición, ya no es solo Horus. Se convierte en un símbolo político. Tiene que sopesar todos los intereses y nunca más podrá actuar guiado únicamente por sus sentimientos personales como antes. Horus se quedó inmóvil. Una inusual expresión de sorpresa apareció en sus ojos. Observó al mortal que tenía delante durante un largo rato. Directo al grano, amigo mío. Así son las cosas. Karen echó un vistazo a la hora en el panel del sistema, le dio una palmadita en el trasero y se puso de pie. Muy bien. Se acabó la historia. Nuestra máxima prioridad ahora mismo es entrar en el mercado negro y registrarte. Observó a Horus de arriba a abajo, contemplando su aterradora figura de más de 3 metros de altura, y se acarició la barbilla. La única identidad legal que encaja con tu complexión probablemente sea la de un Ogryn especial. Ya sabes, de esa raza subhumana. Inteligencia limitada, físico imponente. Hizo una pausa. Mi señor Lupercal. Karen contuvo la risa. Trono arriba. El rostro de Horus se ensombreció al instante. Prefiero hacerme pasar por un Astartes. Incluso un mutante cualquiera me serviría. ¿Un Ogryn? Eso es degradante hasta la médula. ¿Quieres que babee todo el día como un idiota? El antiguo señor de la guerra del imperio parecía haber sido insultado personalmente por el universo. No hay otra opción. Karen extendió las manos. Mientras sobrevivamos, ¿qué tiene de malo hacernos los tontos? Horus lo miró fijamente. Su pecho subió y bajó bruscamente 2 veces. Pero no podía discutirlo. En este maldito 41 milenio, un primarca sin identidad ni registro tenía que aceptarlo a regañadientes. Unas horas más tarde, ambos se infiltraron en el mercado negro local de Ive-City bajo esa capa de invisibilidad con capucha. Con unos cuantos documentos falsificados del sistema, lograron salir con documentos de identidad legales sin demasiados problemas. Horus dio la vuelta al chip desgastado que tenía en la mano. Fuerza auxiliar Ogryn de tipo especial. Guardó silencio un momento. ¿Cuáles son tus planes para el futuro, amigo mío? Ese mi amigo hizo que Karen se detuviera. Él lo ignoró y bajó la voz. Vámonos. Hay una taberna que conozco. Hay demasiadas miradas aquí. Bien. La taberna era ruidosa y estaba abarrotada, impregnada del olor a alcohol sintético más barato. Vagabundos y carroñeros bebían sin control, cantaban a gritos y maldecían este mundo podrido con todas las palabrotas que conocían. El ruido era la tapadera perfecta. Encontraron el rincón más oscuro y pidieron 2 raciones de comida y bebida apenas apetecibles. Ahora que tienes el caparazón de Ogryn, puedes alistarte en la Astra Militarum conmigo, dijo Karen, dando un mordisco a un trozo de carne seca endurecida. Terminología de las grandes cruzadas. La Imperialis auxilia. Entonces podremos abandonar este planeta destrozado con plena autorización.
Tomó un sorbo del licor de baja calidad y tosió 2 veces por el ardor. Si lo entiendo bien, lo más probable es que los reclutas sean enviados a Cadia. El mundo fortaleza en la puerta del ojo del terror. La línea del frente más importante del imperio. Mucho antes de que Horus apareciera, Karen había confirmado la marca de tiempo del sistema. M41-997. Menos de 2 años antes del saqueador, el señor de la guerra del caos Abaddon lanzó la 13ª cruzada negra. El planeta en el que se encontraban estaba extremadamente cerca de Cadia. Un único y corto salto Varg los llevaría hasta allí. El plan original de Karen había sido sencillo: pasar desapercibida hasta llegar a Cadia, esperar a que el planeta cayera en el caos, y luego aferrarse a los faldones del archimago Skaul y viajar con él hasta Macragge. Su único problema era el obvio: ¿qué requisitos debía cumplir un simple mortal para participar en un juego de tanto riesgo? Ahora había un primarca vivo y coleando sentado justo a su lado. Ya podía imaginarse las expresiones del grupo de Kaul cuando vieran a un Horus incorrupto. La mirada de pura conmoción, de asombro absoluto, en sus rostros. ¿Qué hay en Cadia?, preguntó Horus. Nada demasiado dramático, dijo Karen con una sonrisa. Solo que podrás ver a tu otrora querido primer capitán, Abaddon. Ezequiel. Horus alzó su copa. Su expresión era indescifrable. Había visto la historia que Karen le había mostrado. 10.000 años después, su hijo más preciado se había convertido en el señor de la guerra del caos de la Legión Negra, el mayor cáncer del imperio. Según la cronología histórica, él destruye Cadia, dijo Karen en voz baja. Tenemos que estar allí. Con suerte, abordaremos una nave perteneciente a un archimago de la Adeptus Mechanicus y nos dirigiremos directamente a Macragge. Allí presenciarás el despertar de Guilliman. Tras 10.000 años de sueño. Resulta que ese mismo archimago posee el equipo capaz de resucitar al señor de ultramar. Karen sostuvo la mirada de Horus. Mi plan es llevarte ante el resucitado Guilliman y que él interceda por ti, el mayor traidor de la historia imperial. Luego lo seguiremos hasta Terra, nos presentaremos ante el emperador y dejaremos que él limpie tu nombre. Sé cómo suena esto. Una locura. Anticientífico. Es una burla a todas las profecías y destinos jamás escritos. Básicamente, es un absurdo que abre la puerta a aún más absurdos. Karen levantó su taza. Pero te pido que confíes en mí, Lupercal. No podía ser completamente sincero y admitir que era un transmigrador que seguía un guión y explotaba los fallos de la línea temporal. Incluso si lo contara todo, Horus probablemente pensaría que había perdido la cabeza. Horus escuchó sin interrumpir. Luego, tomó su taza de alcohol turbio y de baja calidad y la rozó suavemente con la de Karen. Confío en ti, amigo mío. Si es cierto lo que dices, si puedo ver a mi padre una vez más, el Lupercal pronunciaba cada palabra despacio, con deliberación. Algo se encendía en lo profundo de sus ojos, como una galaxia de chispas que prenden todas a la vez. Entonces podré morir sin remordimientos. Siguiente. Encontré un ángel, pero ¿por qué es un ángel caído? Dejaron atrás la ruidosa y maloliente taberna y se adentraron en un pasaje lateral, con luz tenue, aguas residuales acumuladas en las cunetas, el tipo de callejón que olía como si algo hubiera muerto allí y nadie se hubiera molestado en comprobarlo. Regresaban al refugio. Así de simple. No habían dado ni 2 pasos cuando el panel de control de Kaelen se iluminó en rojo intenso. Se giró. En la penumbra, distinguió el grafiti en la pared, un grafiti antiguo, de esos que la mugre había estado ocultando durante décadas. Bajo la suciedad, el símbolo aún era claro. Espadas cruzadas. Un ala rota. VIP. Misión oculta activada. Busca a la primera legión caída. Contacta con un ángel caído. Los pies de Kaelen dejaron de moverse. Tomó aire entrecortadamente. ¿Qué ocurre, amigo mío? Horus hizo una pausa a su lado, con voz baja, mientras la capa de cameleolina seguía bien ajustada a su enorme cuerpo. Uno de los hijos desafortunados de tu hermano, murmuró Kaelen. Bajó la voz y le contó a Horus la versión resumida. La guerra civil de la primera legión en Caliban, la desintegración de los ángeles oscuros y los ángeles caídos que habían estado vagando por el vacío desde entonces, perseguidos por sus propios hermanos como perros rabiosos durante 10.000 años. El pastor de lobos guardó silencio cuando terminó. No dijo nada. Simplemente se giró y miró por el oscuro pasillo que tenía delante. Lionel Johnson. El hermano al que más temía. El hermano del que más orgulloso se sentía. Su primera legión. Terminó en fratricidio y 10 milenios de exilio. Un suspiro. Apenas un sonido. Se disolvió en el hedor. Vámonos, dijo Horus. Si hay rastros de los hijos de mi hermano aquí, quiero verlos. Había una pesadez en su voz que no pudo disimular del todo. Se ajustaron bien las capas y siguieron la débil señal del sistema adentrándose en el mercado negro subterráneo, en la parte de las ruinas donde no existían reglas. El olor cambió a medida que avanzaban. El aceite de máquina y el hedor agrio de los hongos mutantes dieron paso a algo más denso y penetrante. Sangre. Mucha sangre. Kaelen reconoció dónde estaban. El territorio de la banda de la mano negra. La banda más despiadada de este rincón de la colmena. Delante se encontraba un taller de maquinaria pesada abandonado. Pero por dentro, distaba mucho de estar abandonado. Las bobinas de plasma rugían al cargarse. Los vólteres repiqueteaban y se recargaban. La potencia de fuego que llenaba aquel taller era tan densa que parecía una muralla.
Decenas de matones armados tenían acorralada a una sola figura tras una forja destrozada. Una silueta enorme con una túnica con capucha hecha jirones, apenas moviéndose, recibiendo solo impactos. El líder de la banda, al frente, disfrutaba cada segundo. Blandía su motosierra con amplios y teatrales movimientos, mientras las risas resonaban en las paredes metálicas. No me importa qué clase de monstruo mutante seas. Hoy te arrancaré esa coraza de hierro y la venderé al mejor postor. Kaelen se deslizó hasta el borde de las sombras y miró hacia adentro. Se puso rígido. ¿Un Astartes?, exclamó. Un marine espacial. Acorralado por matones mortales. Entrecerró los ojos. Espera, ¿se ha quedado sin munición? La figura tras la fragua no respondía al fuego. Simplemente se agazapaba, dejando que la armadura de ceramita absorbiera las balas perdidas. Los secuaces también lo vieron, y eso los envalentonó. Silbidos. Gritos obscenos. Un torrente de blasfemias que parecían disfrutar. Junto a Kaelen, los ojos de Horus se entrecerraron. La visión del primarca atravesó la túnica andrajosa. Encontró lo que buscaba. Ceramita negra, la inconfundible silueta de la servoarmadura de la Primera Legión. Ese es un Astartes de los Ángeles Oscuros. Primera Legión. Una pausa. Ese debe ser el ángel caído que estamos buscando. Miró a Kaelen. La pregunta estaba en sus ojos. ¿Salvarlo o no? Kaelen no perdió el tiempo en ello. Un rápido asentimiento. Ayúdenlo. Obviamente. Sin rescate, no hay recompensa. Matemáticas simples. Las palabras apenas habían salido de su boca. El gigante que había pasado la última hora fingiendo ser un Ogryn salió de las sombras. No se movió sigilosamente. No dudó. Caminó directamente hacia el fuego como un antiguo depredador que jamás había aprendido lo que era el miedo. Rápido. Demasiado rápido. Horus se movía a una velocidad que los ojos mortales simplemente no podían seguir. Los 8 matones que cubrían el flanco jamás lo vieron venir. Un instante antes estaban de pie. Al siguiente, algo los golpeó como un camión de carga desbocado. Choque. El impacto se produjo sin previo aviso. 8 hombres, armados y todo, salieron despedidos por los aires. Se estrellaron contra las paredes metálicas con la suficiente fuerza como para dejar marcas. No moretones. Marcas. De las que no se levantan. Las risas de la pandilla se apagaron. Al instante. Como una mano que les aprieta la garganta. Todas las cabezas en el taller se giraron hacia la figura de 3,5 metros que había aparecido de la nada. Incluso el Astartes que estaba detrás de la forja levantó la cabeza. Abran fuego. Mátenlo. La voz del líder de la banda se quebró al dar la orden, el miedo la despojó de toda emoción. Las armas giraban. Las balas caían sin cesar. No importaba. Era un primarca. Sin servoarmadura, sin armas, no importaba. Estos lacayos no podían ni tocarlo. Horus ni se molestó en esquivar. Extendió la mano hacia atrás, agarró el torno destrozado más cercano, varias toneladas de hierro macizo, y lo arrancó. El metal chirrió. Los pernos se rompieron. Balanceó toda la masa con una sola mano, con la misma facilidad con la que lanza una piedra, y la estrelló contra la posición de fuego pesado. Auge. El taller tembló. El polvo caía del techo. Carne. Metal. Esquirlas. Todo ello llenó el aire a la vez. 10 segundos. De principio a fin. Los mejores miembros de la banda de la mano negra ahora decoraban los escombros con los colores rojo y blanco. El silencio se apoderó del taller. El guerrero encapuchado tras la fragua se levantó lentamente. Invirtió el agarre de su cuchillo de combate. La hoja estaba desafilada, pero el filo aún afilado. Era un veterano. Había presenciado matanzas antes. Pero en el instante en que vio aquella escena, algo antiguo y reprimido se despertó en su interior, algo grabado en sus genes mucho antes de que empuñara un arma. La supresión absoluta de un primarca semidios. Le temblaba la mano. No podía controlarlo. Horus se sacudió la sangre de los nudillos. Su mirada era tranquila, pausada, fija en el Astartes que empuñaba el cuchillo. Kaelen salió de las sombras. En lo alto, un ventilador de extracción emitía un chirrido ensordecedor. La corriente de aire atrapó la capucha del Astartes y la arrancó. Armadura de poder negra. Repleta de cicatrices, su superficie era un mapa de viejas heridas y reparaciones antiguas. Miró al gigante que tenía delante, media cabeza más alto que él, que aún llevaba el disfraz de Ogryn. La respiración detrás de su casco se volvió entrecortada. ¿Quién eres? Su voz temblaba. No era una pregunta, sino una exigencia, quebrándose bajo el peso de algo que no podía nombrar. Esa presencia. Tu forma de luchar. Es exactamente igual a la de un primarca. Kaelen miró a Horus y asintió. Juntos, sin dudarlo, se quitaron las capuchas. El Astartes no conocía al mortal. Pero sí conocía el rostro que estaba a su lado. La mandíbula angulosa. El poder silencioso y contenido en cada uno de sus rasgos. El rostro que había desatado una guerra que abarcaba toda la galaxia. Las pupilas del ángel caído se contrajeron hasta convertirse en puntos diminutos. Su mente se quedó en blanco. Entonces se movió. Salió de la forja como si algo se hubiera roto en su interior, un animal acorralado, sin razón ni capacidad de cálculo. Sabía que no podía ganar. Aún así, atacó, clavando el cuchillo directamente en la garganta de Horus. Traidor. Muere.
Golpe. Una mano. Horus extendió una mano y agarró la muñeca del Astartes, deteniendo la hoja en el aire entre ellos. Tranquilo, guerrero. El pastor de lobos lo miró fijamente. Su voz era baja. Firme. Inquebrantable. Siguiente. Ángel caído, cuya en la daga se quedó congelada en el aire. La mano de Horus se cerró alrededor de la muñeca del ángel caído. El agarre parecía casi casual, pero presionaba el filo de la hoja como una montaña inamovible. Un gruñido sordo brotó de la garganta del ángel caído. No retrocedió. Todos los músculos de sus brazos se tensaron al máximo. Los servomotores de su armadura de ceramita negra chillaban bajo el esfuerzo, emitiendo un agudo y sobrecargado zumbido. Un guerrero Astartes a máxima potencia podría volcar un vehículo blindado Chimera con sus propias manos. Esa misma fuerza, al impactar contra el gigante que tenía delante, no produjo ni la más mínima onda. Horus mantuvo la mirada baja. En el rostro de este antiguo maestro de la legión no había rastro de furia por haber sido blanco de un intento de asesinato. Ni un solo reflejo. Ni una postura de contraataque. Ni siquiera el primer atisbo de ello. Su expresión era difícil de describir. Era la mirada de un anciano que había capeado todo tipo de tormentas, observando a un joven sobrino desventurado hacer alguna tontería. Tolerante. Compasivo. Débilmente, impotentemente resignado. Traidor. Matarreyes. Maldad eterna. El ángel caído ignoró el crujido seco que producían los huesos de su muñeca bajo aquel agarre. Aunque su brazo quedara destrozado, aún sabiendo perfectamente que se trataba de una trampa mortal de la que no tenía ninguna esperanza de salir victoriosa, la retirada no era una opción dentro del orgullo y el honor de la primera legión. Su mano izquierda se posó en la pistola de cerrojo que llevaba en la cadera. Solo quedaba una bala en el cargador. Tenía la intención de atravesársela en la cara a aquel pecador eterno. ¡Alto! Kaelen salió de detrás del torno abandonado, su voz quebrada resonando en el taller destrozado. Reacciona. Abre los ojos y mira. Aquí no hay ningún architraidor corrupto del caos. Señaló a Horus con el dedo. Él no tiene nada de la corrupción de esos dioses del caos. Este es el leal Lupercal. Este es Horus de Ectonia. 2 segundos de silencio absoluto. Entonces, desde detrás del casco, se oyó una risa seca y áspera. Como papel de lija grueso rozando hierro oxidado. El desprecio que contenía no necesitaba traducción. ¿Lo crees? 10.000 años. Ese rostro había arrastrado a media galaxia a un abismo sin fondo. La primera legión había pagado un precio indescriptible. Y ahora llega un mortal, señala al mayor criminal de guerra de la historia de la humanidad y lo llama la versión leal. Al percibir que el ángel caído no tenía intención de rendirse, Horus no entró en pánico. Dejó escapar un leve suspiro. Entonces simplemente lo soltó. No solo eso, sino que retrocedió medio paso y expuso deliberadamente su amplio pecho, completamente desprotegido, a la punta de la daga de las Astartes. Clava aquí. Horus incluso alzó la mano y se tocó el punto sobre el corazón izquierdo. Su tono era monótono, sin inmutarse. Si clavar esa hoja en mi pecho te hace sentir que has salvado a este imperio destrozado, entonces hazlo. Hizo una pausa. Algo parecido al juicio silencioso de un anciano se coló en su voz. Si el león pudiera ver esto, incluso podría decir algunas cosas buenas sobre ti. Frente a un primarca genético que había abandonado toda defensa e incluso la intención de contraatacar, el ímpetu asesino del ángel caído se estancó. En 10.000 años de vuelo interminable, había visto demasiados Astartes engullidos por el caos. La locura y el salvajismo en aquellos hombres destrozados eran imposibles de ocultar. Se filtraban de ellos como la podredumbre a través de la piedra agrietada. Pero este gigante era lúcido. Racional. Llevaba consigo una especie de tristeza inmensa y hastiada del mundo que nada tenía que ver con el caos. Le recordó a la Gran Cruzada. Al verdadero pastor de lobos, el de sus recuerdos. Kaelen no desaprovechó esa pausa. Cálmate. Usa tus sentidos. Sus palabras fueron rápidas y cortantes. Está justo delante de ti. ¿Se ha distorsionado siquiera un poco el velo de la realidad? ¿Percibes la corrupción que emana de esos sectarios? Mírale a los ojos. ¿Hay en ellos el más mínimo rastro de la corrupción de la disformidad? El ángel caído mantuvo la daga apretada en su puño. Se quedó mirando ese rostro. Dentro del casco, el radar de señales vitales y los monitores ambientales permanecían completamente silenciosos. Ninguna alerta. Ninguna anomalía. Y debajo de todo eso, el instinto visceral propio de cada Astartes le decía claramente, este hombre era puro. Esa náusea visceral e involuntaria que un mortal siente ante la presencia de algo maligno, estaba completamente ausente. Pero la terquedad de la primera legión estaba grabada en sus genes. No lo puedo creer. El architraidor asesinado personalmente por el amo de la humanidad no puede estar frente a mí. Esto es una conspiración, tiene que serlo. Cada palabra salió mordaz. Kaelen dejó de perder el tiempo y fue directamente a por la pesada carga. Esto no es una ilusión. Y no es ningún plan. Mantuvo la mirada fija en el ángel caído. Esta es la voluntad del emperador. Las pupilas del ángel caído se contrajeron bruscamente. Kaelen continuó. Sé que no me crees. Pero piénsalo, sin el poder del emperador, ¿quién podría traer de vuelta a esta galaxia a un primarca asesinado, intacto por la corrupción del caos? No se detuvo. Siguió avanzando, paso a paso. ¿Crees que ahí termina todo?
Dentro de poco, Roboute Guilliman, padre genético de los ultramarines, despertará de su campo de éxtasis y retomará las riendas del imperio. Pero eso no es todo, la voz de Kaelen se tornó más dura. Lo que te digo ahora es esto. El león, Leonel Johnson, también regresará. ¿Qué dijiste? El ángel caído levantó la cabeza de golpe. Detrás del casco, abrió mucho los ojos. Miró fijamente al mortal que tenía delante como si las palabras se negaran a procesarse. Dije, repitió Kaelen, enfatizando cada sílaba, que el primarca de los ángeles oscuros, el león, Leonel Johnson, regresará. Señaló a Horus. Sé que suena como el desvarío de un hechicero del caos. Pero la prueba está justo delante de ti. Vivo. Incorrupto. El maestro de los lobos lunares. Guerrero, todo esto es el juego de ajedrez que el emperador ideó para salvar a su imperio. El ángel caído se quedó completamente inmóvil. El león. Leonel Johnson. Su padre genético, perdido durante 10.000 años. Regresando. 10.000 años. Él y un sinfín de hermanos habían sobrevivido a un exilio interminable, marcados con el nombre de ángel caído, perseguidos por toda la galaxia como animales por los sucesores de su propia legión, arrastrados a las celdas de interrogatorio de la roca y abandonados a su suerte. Su planeta natal, destrozado. Su padre, desaparecido. Guardaban secretos que nadie más conocía, sobreviviendo en la oscuridad solo gracias a su obstinación y rencor. Pero por mucho que el destino los hubiera abatido, por mucho que el resto de la humanidad los despreciara, en lo más profundo del corazón de cada uno de esos veteranos siempre había algo que nunca se apagaba. Lealtad absoluta a ese orgulloso león. Y la esperanza de volver a verlo. Aunque solo fuera una vez. Aunque significara arrodillarse ante su padre genético y recibir una sentencia de muerte de su propia mano, eso seguiría siendo mejor que otros 10.000 años de este vagar sin rumbo ni propósito. Por una posibilidad tan remota, arriesgaría su vida. Y mientras ese pensamiento lo atormentaba, la fría razón hacía los cálculos en paralelo. Primero, no podía ganar. Un primarca sin armadura podía matarlo a puño limpio en un abrir y cerrar de ojos. Segundo, si este fuera realmente el señor de la guerra corrompido por el caos, ya habría muerto en Terra hace 10.000 años. No había forma posible de que apareciera aquí así, limpio, inmaculado, intacto. En tercer lugar, y lo más importante, durante la pelea de hace unos instantes, fue el pastor lobo quien lo sacó del cerco. Si hubiera querido que Cullen muriera, lo habría permitido. No tenía por qué esperar hasta ahora. Un largo silencio se apoderó del taller. El brazo del ángel caído cayó. La daga de combate volvió a su vaina con un clic limpio y definitivo. Dio un paso atrás. Se enderezó. Pies juntos. Puño derecho contra la ceramita sobre su pecho izquierdo. Un saludo de otra época, la antigua forma, de la Gran Cruzada, ofrecido por un subordinado a un superior. Realizado ahora por un veterano con un nombre maldito, dirigido a un hombre que había sido el mayor enemigo de su pueblo durante 10.000 años. El movimiento era torpe. Rígido. Las palabras salían como si las forzaran a través de los dientes apretados. Te saludo, maestro de los lobos lunares. Finalmente, la tensión en la habitación se quebró. El ángel caído desabrochó los sellos de la armadura de su cuello. El aire silbó al liberarse la presión, y se quitó el casco, muy dañado por la batalla. El rostro que se extendía bajo la piel estaba marcado por el tiempo y la violencia. Toda la mitad izquierda estaba cubierta de tejido cicatricial. 5 remaches militares estaban clavados en su frente. 5 estrellas. Su servicio se remontaba a las guerras de unificación en Terra. Cullen. Dio su nombre. Nacido en la colmena de los desechos, Terra. Primera Legión, ala temible. Caballero de la tercera compañía, 13º capítulo. En la comisura de sus labios se esbozó algo que podría haber sido una sonrisa. Actualmente es uno de los ángeles caídos que el capítulo de los ángeles oscuros persigue por toda la galaxia. Los párpados de Horus se alzaron ligeramente al oír esa designación. El ala del terror. Una de las 6 alas de la Legión de los Ángeles Oscuros durante la Gran Cruzada. Los asesinos más fríos y brutales de toda la Primera Legión, especialistas en matanzas indiscriminadas y campañas de tierra arrasada. Pero la atención de Cullen ya se había desviado del pastor lobo. Se volvió hacia Kaelen, y lo que ahora se reflejaba en su rostro era confusión teñida de recelo. He pasado cada año de mi exilio escondido. Elijo a propósito los rincones más desolados y sin ley de la galaxia. Frunció el ceño. Entonces, ¿cómo es posible que un mortal, en medio de un submundo plagado de toda clase de escoria, logre localizar a un Astartes que se esforzó por no ser encontrado? Kaelen extendió las manos. El grafiti en el tercer ladrillo desde la esquina. 2 espadas cruzadas. Un par de alas rotas entre ellas. El hexagramatón. Ese era el símbolo de tu antigua legión. ¿Me equivoco? El tejido cicatricial en el rostro de Cullen se contrajo. Esa señal, incluso durante la Gran Cruzada, solo la conocían los veteranos. Tras la derrota de Caliban, las antiguas tradiciones se habían perdido durante milenios. Los actuales grandes maestros que organizan las cacerías probablemente ni siquiera la reconocerían. Y sin embargo, aquí, en este mercado negro destartalado en los confines de la nada, un mortal cualquiera que se dedicaba a rebuscar entre la chatarra acababa de delatar su secreto mejor guardado. Los ojos de Cullen se clavaron en Kaelen y no se movieron.
Conoces los secretos de nuestra legión. Su voz era baja y monótona. ¿Quién eres? Siguiente. Desafiando a Horus a un duelo en nombre del león. Un don nadie sin nombre, leal al emperador y a la civilización humana. Kaelen se encogió de hombros, con un tono inexpresivo. A decir verdad, Kaelen no sentía mucha simpatía por aquel anciano de piel amarilla sentado en el trono dorado, y mucho menos una lealtad incondicional hacia él. Ayudar al emperador, ayudar a Horus, todo se reducía a dos cosas: completar las misiones que el sistema le encomendaba y su propia visión personal. ¿Quién no querría presenciar, o crear con sus propias manos, un milagro en este basurero universo de Varamer? A los hombres les encanta ese tipo de cosas. El heroísmo grandioso. Los milagros que te hacen hervir la sangre. En lo que respecta a la civilización humana, Kaelen estaba de su lado al 100%, con una lealtad inquebrantable. Era humano, y siempre se había enorgullecido de ello. Al no obtener la respuesta que quería, Cullen apretó el ceño y cerró el puño. El veterano giró la cabeza y fijó su mirada en aquella enorme figura calva, Horus. ¿Y tú, Horus Lupercal? Su voz era un gruñido grave, con todos los músculos aún tensos. ¿Sigues jurando lealtad a tu creador, nuestro señor de la humanidad, el emperador? ¿O has perdido la cabeza y has decidido iniciar otra maldita rebelión? Soy su primogénito. Soy su hijo amado y fiero. El tono de Horus era tan tranquilo como el agua estancada, pero debajo de él se escondía un cansancio y una tristeza imposibles de ocultar. Yo, Lupercal, permaneceré leal al emperador de la humanidad. Hasta la muerte. Ni discursos apasionados. Ni furia al ser interrogado cara a cara por un guerrero. El pastor de lobos llevaba la culpa en el corazón. Tras la herida causada por la espada del anatema, esos 4 bastardos de la disformidad lo habían engañado, distorsionado su percepción y, finalmente, lo habían manipulado para que cometiera esos actos viles, actos que habían clavado su nombre en el pilar de la vergüenza del imperio por toda la eternidad. Esa monstruosa mancha negra. Tuvo que lavarla con sus propias manos. Al ver que el ambiente se ponía tenso, Kaelen respondió con otra pregunta. ¿Y tú, Cullen, caballero de los ángeles oscuros, sigues jurando lealtad al emperador? ¿Y a tu padre genético? Por supuesto. La voz de Cullen se alzó, clavando la mirada en Kaelen. Así fue en el pasado. Así es ahora. Jamás abandonaré mi lealtad hacia ellos, ni por llevar el nombre de ángel caído, ni porque los descendientes de mi legión me persigan. Observar al veterano apretar los dientes y aferrarse a su postura. Kaelen puso los ojos en blanco en silencio. Mira a esta maldita tsundere. Verdaderamente digna de la sangre del león. Apenas había terminado de formarse la idea cuando se demostró que era cierta. Cullen volvió a desenvainar su daga, apuntándola hacia Horus. Antes de creer tus palabras, necesito ponerme a prueba contra el maestro de los lobos lunares. Lucharé como el campeón de mi legión. Horus y Kaelen intercambiaron una mirada instintiva. TCH. Definitivamente el cachorro del león. Horus soltó una carcajada. No hay problema. Incluso adoptó una postura de combate, colaborando con la espada. Quizás tu destreza con la espada ya se acerca al nivel del Corsuain de tu legión. Su espada me impresionó profundamente. Cuando mi hermano despierte, estarás más que capacitado para unirte a su guardia de honor personal. Entonces podrás mantenerte erguido y decirle, inició un duelo contra Lupercal en tu nombre. Al ver a Horus pintar con tanta naturalidad grandes promesas, Kaelen se inclinó y bajó la voz. Mi pastor lobo, ¿no me estás tomando el pelo? Mitad y mitad, amigo mío. Horus ladeó la cabeza, bajando la voz al mismo ritmo. Acepté su desafío porque necesita demostrar su lealtad. Desenvainó su espada no para vencerme. Lo hizo para buscar una respuesta. Por 10.000 años de exilio. Por los hermanos que murieron en la rebelión. Por su propia lealtad inquebrantable e inquebrantable. Y lo que acabo de decir fue para darle una salida. Para generar un poco de confianza en el proceso. Horus arqueó una ceja al mirar a Kaelen, luego se giró y arrancó con indiferencia un trozo oxidado de varilla de acero corrugado de entre los escombros. Lo alzó. Le serviría como espada de duelo. Kaelen no se creyó la explicación de Horus. En su opinión, no se trataba únicamente de demostrar lealtad. Recordó el libro, El Hijo del Bosque. Después de que el león despertara y se encontrara con sus hijos caídos, tuvo lugar un duelo de espadas. Las palabras podían engañar. Los instintos de combate de un primarca genético no. Y los ángeles oscuros, como caballeros, a menudo preferían comunicarse a través de la espada. En un duelo, podían discernir mucho sobre su oponente solo con el manejo de la espada. Se preguntó qué expresión tendría el león cuando despertara y viera a su pequeño gatito desafiando voluntariamente al pastor lobo. Buena suerte, viejo amigo. Espero que no le den una paliza. Kaelen elevó una silenciosa oración por el ángel caído Cullen. Se despejó el terreno. Los dos tomaron sus posiciones. Cullen desenvainó su espada de poder, una espada cuyo campo de disrupción hacía tiempo que había fallado. Él atacó primero. La espada del veterano era sorprendentemente rápida. Sus transiciones entre el agarre a una y dos manos fluían con la misma naturalidad que el agua. Cada movimiento estaba cargado de intención letal. Su ataque era una violenta tormenta que no dejaba respiro. Horus, guiado por el puro instinto muscular, retrocedió medio paso. La barra de hierro que sostenía en la mano se elevó desde abajo en un feroz bloqueo. Estallido.
Los trozos de metal chocaron con un estruendo sordo y ensordecedor. El polvo se levantó y cubrió el suelo. Un manejo de la espada de este calibre, incluso en la Legión de los Lobos Lunares durante la Gran Cruzada, pocos podían superarlo con fiabilidad. El mismísimo Abaddon tendría que enfrentarse a él. Horus hizo una valoración sumamente alta en su mente, y luego exclamó en voz alta: «Excelente manejo de la espada». Apenas había terminado de hablar cuando el pastor lobo intentó un cambio de dirección para rodearlo. Pero el juego de pies de Cullen era endiabladamente astuto, y logró fijar la posición con una precisión letal. Su ataque no disminuyó, se intensificó. La punta de la hoja estaba a punto de rozar el pecho de Horus. El primarca genético simplemente levantó la mano y dio una leve palmada. Sin esfuerzo alguno, desvió limpiamente el letal golpe de Cullen. Y al instante siguiente, Horus pasó de la defensa al ataque. Los instintos de Cullen le gritaban que cambiara de estrategia y contraatacara. Detuvo el movimiento bruscamente a mitad de camino. Esa pausa tan antinatural dejó a su defensa completamente expuesta. El curtido en 1000 batallas, el pastor lobo jamás dejaría escapar una oportunidad de oro como esa. Horus movió la muñeca. La barra de hierro silbó en el aire con un aullido penetrante, primero un amago dirigido al rostro de Cullen, obligándolo a levantar la guardia, luego el antebrazo se giró, transformándose en un tajo horizontal abrumadoramente opresivo. Si ese golpe impactara de lleno, la servoarmadura del brazo derecho de Cullen, y el hueso que hay debajo, se harían añicos en el acto. Pero un microsegundo antes del contacto, el pastor lobo controló su fuerza. Sonido metálico. El enorme retroceso aún le entumecía la mano a Cullen. Su espada de energía se le escapó de las manos y se estrelló contra el suelo metálico. El duelo había terminado. Porque en ese preciso instante, aquel trozo oxidado de varilla de refuerzo acanalada se mantenía firmemente presionado contra el espacio más estrecho entre el casco y la coraza de Cullen. Si Horus así lo deseara, el final de Cullen sería un agujero limpio en el corazón. ¿Por qué no lo empujaste? Cullen jadeaba, con la voz ronca por la furia. No pude. El tono de Horus era suave. Retiró la barra de refuerzo con indiferencia y la arrojó a un lado como si fuera basura. Porque jamás masacraría a ningún caballero que sea verdaderamente leal al emperador y a mi hermano, el león. Siguiente. El vestido de amarillo envía un sueño. Te agradezco mucho que te tomaras el tiempo de ver la novela. Muchas gracias. Sin más, me despido. Que tengas una bonita mañana, tarde o noche, siervo del emperador.